Llegué a Madrid cerca de la medianoche. Un largo viaje de negocios había dejado mi cuerpo pesado como el plomo. Y en cuanto puse un pie en el vestíbulo de la lujosa villa de El Viso, lo único que deseaba era correr a mi habitación y desplomarme. Esta casa fue una vez mi orgullo. Un regalo de bodas de mis padres, había sido el espacio donde, durante los últimos 5 años, había convivido con mi marido, Javier, y mis suegros. Sin embargo, hoy, al mirar la familiar puerta de entrada de madera tallada con motivos florales, no sentí ni una pizca de calidez. Las luces del salón seguían encendidas, pero su brillo amarillento se filtraba con una frialdad extraña que me provocó un escalofrío. Avancé con cuidado, tratando de no despertar a nadie. La llave giró suavemente en la cerradura y la puerta se abrió. El interior seguía impecablemente ordenado, pero la calidez habitual parecía haberse desvanecido. En el instante en que entré, un presentimiento funesto, difícil de describir con palabras, floreció en mi corazón. No se veía a Javier por ninguna parte, ni se oía el sonido de su risa. El cansancio me golpeó de repente. Me quité los tacones y subí las escaleras. Apenas llegué a la puerta del dormitorio para ponerme un pijama cómodo. Últimamente, había estado desbordada, gestionando simultáneamente un proyecto de construcción en las afueras de la Comunidad de Madrid y varios asuntos internos del Grupo Sol. Mi mente estaba tensa como una goma elástica estirada al máximo. Me repetí a mí misma que debía tumbarme en la mullida cama, desechar todos los pensamientos y entregarme al sueño. Sin embargo, poco después de quedarme dormida, una sed terrible me despertó. El reloj de la mesilla de noche marcaba las 2 de la madrugada. En la silenciosa oscuridad, me levanté de la cama, aturdida, con la intención de bajar a por un vaso de agua. Al salir al pasillo, vi un fino haz de luz que se escapaba de la habitación de mis suegros, al final del corredor. Ellos solían acostarse temprano. ¿Por qué estarían despiertos hasta tan tarde hoy? Una premonición inquietante me hizo ser cautelosa. Inconscientemente me acerqué despacio hacia allí. Mi corazón latía con ansiedad. Incluso el sonido de mis pies descalzos sobre el suelo de madera parecía resonar con fuerza. Me pegué a la pared y aguzé el oído para escuchar lo que ocurría dentro. Al principio solo eran susurros ininteligibles. Poco después, la voz de Isabel, mi suegra, se oyó con bastante claridad. Sus constantes viajes de negocios son nuestra oportunidad. Tenemos que darnos prisa y hacer que Sofía se mude aquí. Me preocupa el bebé que va a nacer. Al fin y al cabo, es el primer nieto varón de nuestra familia. Contuve la respiración. Sofía era la mujer que mi suegra me había presentado hacía un tiempo como una prima lejana de Javier. Decía que estaba buscando trabajo en Madrid, pero ¿cómo había terminado involucrada en algo así? Mientras la duda cruzaba mi mente, escuché una voz más grave. Era sin duda la de mi marido, Javier Morales. Tengo un plan. Antes de que Elena regrese, diles que trasladen las cosas de Sofía a la habitación de la planta baja. Ya encontraré la manera de convencer a Elena más tarde. El problema es el patrimonio. Mamá, papá, ya lo sabéis. Esta casa está a nombre de Elena y todavía no quiere transferírmela. Si no lo solucionamos pronto, todo podría venirse abajo. La voz burlona de mi suegro Ricardo interrumpió. Qué suerte que esa tonta se pase día y noche metida en la empresa. Javier, aprovecha esa oportunidad y haz que se quede en casa de una vez. Cuidaremos bien de Sofía entre los 3 hasta que dé a luz al nieto, y después buscaremos la forma de echar a Elena. Con darle una pequeña indemnización será suficiente. Lo más importante es que consigas la mitad de las acciones del Grupo Sol. ¿Entendido? Me quedé petrificada en mi sitio. Sentí como si una bomba hubiera estallado en mi cabeza. Un dolor gélido recorrió mi espalda. ¿Qué clase de conspiración estaban tramando mis suegros y mi marido? Usando la excusa de una prima lejana, planeaban traer a su amante a mi casa para que tuviera un hijo, e incluso arrebatarme mis bienes. ¿Habría escuchado mal? Mi corazón latía desbocado y mis manos se apretaban con fuerza. Si otra persona me hubiera contado esto, jamás lo habría creído, pero lo había oído claramente con mis propios oídos, a solo unos pasos de distancia. Cada palabra era como una daga que atravesaba la confianza y el orgullo que había construido durante los últimos 5 años. Sofía Ramos. Ese nombre me repugnaba. Recordé la primera vez que la vi. Estaba sentada en el sofá, encogida, con un aire provinciano, diciendo que se quedaría un tiempo mientras buscaba trabajo en Madrid. No sospeché nada. Al contrario, sentí lástima por ella y le dije que no dudara en pedir ayuda si la necesitaba. Pero ahora resultaba que estaba embarazada del hijo de mi marido y se preparaba para ocupar con descaro mi lugar como señora de la casa. Un momento después, cuando mi suegro dejó de hablar, Isabel bajó la voz. Silencio. ¿Y si nos oye esa? Por ahora, aguantad y esperad.
Si Sofía nos da un varón, podrá continuar nuestro linaje. ¡Qué orgullo! El resto lo solucionaremos presionando a Elena para que firme los papeles de cesión de bienes. ¿Qué va a saber esa ingenua? No te preocupes. Sentí que las piernas me flaqueaban y estuve a punto de derrumbarme. El corazón se me encogió y la boca se me secó por completo. La imagen de la familia feliz y unida que tanto había creído e imaginado se hizo añicos. Eran actores consumados. Por fuera, siempre aparentaban ser unos suegros cariñosos y atentos, pero a mis espaldas me trataban como a una idiota a la que desecharían una vez que dejara de ser útil. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero me prometí no derramar ni una sola. No podía llorar. Aún no era el momento. Justo entonces, escuché el arrastrar de unas zapatillas y el sonido de alguien que intentaba abrir la puerta. Aterrada, me escondí rápidamente en un rincón del pasillo y contuve la respiración. Afortunadamente, la puerta no se abrió del todo. La persona que estaba dentro murmuró unas palabras y luego reanudó la conversación en voz baja. Un sudor frío me recorrió la espalda. Permanecí escondida un rato más, y solo cuando me aseguré de que todo estaba en completo silencio, regresé sigilosamente a mi habitación. Había olvidado por completo la sed. En mi mente, no había espacio para nada más que la cruel verdad que acababa de escuchar. El hombre en el que había confiado y al que había elegido con todo mi corazón estaba conspirando con sus padres para traer a su amante a casa. Su objetivo final eran un hijo y mi dinero. Me dejé caer al borde de la cama, mirando el techo con los ojos vacíos. ¿Acaso todos sus gestos cariñosos, los susurros de cada mañana al abrazarme diciendo «Cariño, no te esfuerces demasiado», habían sido una farsa perfecta? Cuando yo trabajaba sin descanso en la empresa, él decía que se quedaba en casa preparando planes de negocio en su despacho hasta tarde. Ahora que lo pensaba, seguramente estaba tramando todo esto en secreto, como una serpiente venenosa esperando el momento en que yo bajara la guardia para atacar. Oí unos pasos muy débiles fuera de la puerta. Rápidamente, apagué la luz y me metí bajo las sábanas. La puerta del dormitorio se abrió con sigilo. Sentí como la luz del pasillo se filtraba en la habitación. La respiración de Javier estaba muy cerca. Se quedó de pie un momento, como para comprobar si estaba dormida. Contuve el aliento y no me moví. Finalmente, escuché su suspiro y la puerta se cerró. Mi corazón se retorció. Antes, habría pensado que me observaba así porque se preocupaba por mí, pero ahora solo sentía asco. Todas sus acciones cariñosas ya no tenían ningún significado. Esa noche no pegué ojo. Permanecí inmóvil como un cadáver hasta el amanecer. Mi cabeza estaba llena de las imágenes de mis suegros, mi marido y Sofía Ramos. Recordé que, hacía unos meses, Sofía había desaparecido de repente después de una cena. Cuando pregunté, Isabel me dijo que había ido a visitar a unos parientes a su pueblo. Resulta que estaba embarazada y preparaba un plan mucho más grande. Y toda esta conspiración no se había gestado en unos pocos meses. Llevaban mucho tiempo confabulando. Aparté las sábanas de una patada y me levanté para mirar por la ventana. La quietud de la noche daba paso a la luz del alba. Me sentía como alguien que acababa de despertar de una pesadilla, pero sabía muy bien que esto no era un sueño, sino una dura realidad. No me salió ni una sola lágrima. En su lugar, una ira fría empezó a hervir en mi pecho. ¿Había sido solo una marioneta todos estos años? Desde el trabajo en la empresa hasta las tareas del hogar, yo había creído que mi marido era una persona sencilla y buena. Todo era un fraude. Una chispa de determinación se encendió en mí. Si se atrevían a burlarse de mí de esta manera, no dejaría que ninguno de ellos lograra su propósito. Primero, debía fingir que no sabía nada y esperar la oportunidad para reunir pruebas. Que ni sueñen con que esta familia me echará de aquí con las manos vacías. Después de un rato sentada en silencio, volví en mí y miré la hora en el móvil. Aún no eran las 6:30. Todos estarían durmiendo. Me vestí a toda prisa y bajé a la cocina. La asistenta del hogar, que se levantaba temprano, estaba preparando el desayuno. Pensé en comer algo rápido e irme directamente al trabajo para evitar a esos tres hipócritas. Justo al entrar en la cocina, Isabel, que salía de su dormitorio, me vio y esbozó una sonrisa forzada. «Elena, qué temprano te has levantado». Al oír su voz, mi cuerpo tembló de rabia, pero me contuve y respondí. «Sí. Tengo una reunión importante en la empresa esta mañana». Ella asintió. «Entonces le diré a la asistenta que te prepare un caldo o algo. Come algo antes de irte». Asentí a regañadientes. No quería cruzar más palabras con ella. La imagen de ella conspirando con mi marido anoche, y ahora fingiendo ser una suegra atenta, era realmente espeluznante. Durante el desayuno, Javier entró en la cocina con cara de sueño.
En cuanto me vio, se acercó con una amplia sonrisa. Cariño, ¿cuándo llegaste ayer? Te estuve esperando. Dejé la cuchara y respondí con calma. Era muy tarde, no quise despertarte para que pudieras descansar. Él sonrió con torpeza y se sentó a mi lado, fingiendo ser afectuoso. ¿Hoy también tienes mucho trabajo? ¿Quieres que te lleve a la oficina? Puse los ojos en blanco. La imagen de él y Sofía abrazándose con ternura me vino a la mente, provocándome una oleada de náuseas. Negué con la cabeza y me levanté. No, gracias. Tengo mi coche. No te preocupes. Mantuve una expresión lo más neutra posible para no levantar sospechas. La idea de que toda la familia conspirara para traer a una amante a casa y que tuviera un hijo me hacía sentir como si tuviera espinas por todo el cuerpo. Mientras salía por la puerta principal, Isabel gritó a mi espalda. Comes muy poco. No te saltes las comidas. Una mujer tiene que cuidarse. Me di la vuelta y esbocé una leve sonrisa. Gracias, suegra, pero tengo mucha prisa en la oficina. Vi cómo ella y mi marido intercambiaban una mirada de complicidad y estuve a punto de vomitar allí mismo. Seguramente pensaban que yo seguía siendo la tonta que no sabía nada de su horrible plan. Que rían todo lo que quieran. Ya veremos quién ríe al final. En cuanto subí al coche, llamé a mi asistente y le ordené que recopilara y me informara de toda la agenda reciente de Javier Morales. La asistente se extrañó, pero obedeció mi orden. Añadí. Contacta también con el departamento legal y diles que hay una reunión interna esta tarde. Que no se filtre ninguna información. Aún no tenía pruebas concretas, pero debía preparar un plan de contingencia a toda prisa. El Grupo Sol era el fruto del trabajo y el sudor de toda la vida de mi padre. No podía permitir que cayera en manos de gente malvada. Y mucho menos, que intentaran echarme de la casa de la que yo era la dueña. Ese mediodía no llamé a casa. Antes, cuando estaba cansada por un viaje de negocios, solía desahogarme con mi marido o mi suegra, mendigando un poco de atención. Ahora que lo pensaba, todo era una comedia. En lugar de lamentarme, me centré en el trabajo, dejando a un lado mis emociones personales. Cuanto antes resolviera los asuntos de la empresa, más tiempo tendría para encontrar una salida a este matrimonio podrido. Con ese pensamiento, me sumergí en una pila de documentos y revisé los últimos informes financieros. De repente me pregunté cuánto dinero habría desviado Javier de las sucursales. Durante toda la tarde trabajé sin descanso, hasta el punto de que mi asistente se preocupó por mi salud. Cerca de las 6, dijo con cautela, «Directora, sería bueno que descansara un poco». Cené y luego continué trabajando. Asentí. La idea de que en casa estarían felices, preparando la llegada de Sofía, me revolvía el estómago. Finalmente, me levanté, cerré el portátil y le pedí a mi asistente que reservara un lugar para cenar. Pensaba quedarme en un hotel esa noche para evitar volver a casa temprano. A las 8 de la noche sonó el teléfono. Era Javier. Con una voz increíblemente cariñosa, preguntó, «¿Terminaste de trabajar? ¿No vienes a casa?» Fingí estar cansada. Ha surgido una reunión con un cliente. Creo que llegaré tarde. Cenad vosotros primero. Al otro lado de la línea, su voz sonaba dulce como la miel. De acuerdo, cariño, cuídate. No trabajes demasiado, no te vayas a poner enferma. Cerré los ojos y respiré hondo. Era un actor formidable. De día, maquinando para robarme mis bienes. De noche, fingiendo preocuparse por su amada esposa. Era incorregible. Colgué el teléfono en silencio y miré por la ventana del restaurante. La deslumbrante vista nocturna de Madrid, el incesante ir y venir de los coches. La costumbre de una mujer que se había sacrificado por su familia se desvanecía poco a poco, y en su lugar crecía una afilada desconfianza. Terminé de cenar en silencio y me registré en un hotel no muy lejos de la oficina. Decidí apagar el móvil y acostarme temprano. Nunca antes este espacio solitario me había parecido tan seguro. Aunque carecía de calidez, la larga noche pasó, pero mi corazón seguía apesadumbrado. A primera hora de la mañana, al revisar los mensajes, vi varios de los habituales de mi marido. ¿Has desayunado? No te esfuerces demasiado hoy. Te echo de menos. Qué ridículo. ¿Le enviaría los mismos mensajes a Sofía? No respondí. Sabía perfectamente lo que se escondía detrás de esas dulces palabras. Me prometí a mí misma que este juego de doble cara terminaría pronto. Les demostraría a todos ellos que no era tan fácil de devorar como pensaban. Pero antes de eso, debía mantener la calma. No podía revelar mi ira bajo ningún concepto. Si no hubiera escuchado su conversación por casualidad la otra noche, seguiría viviendo bajo el caparazón de un amor falso. La vida era ciertamente irónica. En mi mente, ya tenía la respuesta para el futuro.
Me divorciaría sin dudarlo y expondría su conspiración. Solo tenía que prepararme a fondo para que pagaran por sus actos y para que nadie pudiera echarme de esa casa con las manos vacías. Al pensar en ello, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Podrían haberme traicionado, pero no me derrumbaría. Al contrario, me convertiría en su peor pesadilla. Llegué a la sede del Grupo Sol más temprano de lo habitual. Era una mañana donde la tensión y la calma coexistían. En cuanto mi asistente me vio, me entregó una carpeta de documentos y dijo con mirada preocupada: «Directora, aquí está la agenda del señor Morales, tal y como solicitó. Por favor, revísela». Tomé los documentos, le di las gracias y volví a mi despacho. Cerré la puerta firmemente y pasé las páginas una a una, leyendo con atención las fechas y lugares concretos. Cuanto más leía, más se enfriaba mi corazón. Se ausentaba con frecuencia de la sucursal comercial. Y esas ausencias coincidían exactamente con mis viajes de negocios. Su destino habitual era un apartamento en el barrio de Usera. No hacía falta que me dijeran que ese era el lugar donde se encontraba con Sofía. Pasé la vista a los extractos de cuenta. Descubrí que recientemente había retirado una gran suma de dinero de la sucursal con el pretexto de mantenimiento de instalaciones. Sin embargo, no había ni un solo recibo que justificara el gasto real. Era evidente que estaba manteniendo a su amante con el dinero de la empresa. Su descaro superaba los límites de mi paciencia, pero me repetí a mí misma que debía mantener la calma. Aún no era el momento de mostrar mis cartas. Respiré hondo y le ordené a mi asistente que retirara gradualmente los fondos de la sucursal que gestionaba Javier, pero sin que se notara. Que me traicionara era un problema, pero que tocara el dinero de nuestra familia era algo que no podía tolerar. A las 10 de la mañana, después de gestionar algunos correos, sonó el teléfono. Era el número de mi marido. Estuve a punto de pulsar el botón de rechazar, pero pensando que debía actuar con normalidad, contesté. Su voz enérgica sonó: «Cariño, ven a casa esta noche. Voy a prepararte una sopa de pollo que te encanta». Antes me habría conmovido, pero ahora solo olía a falsedad. Respondí con la misma voz suave. «Probablemente pueda ir. Dependerá del trabajo», él dijo emocionado. «De acuerdo. No faltes. Te esperaré». Al colgar solté una risa amarga. ¿Esperarme a mí? ¿O a Sofía? A la hora de salir del trabajo, no fui directamente a casa. Conduje hasta un viejo apartamento que había comprado con mis ahorros hacía tiempo. Estaba precisamente en Usera. Antes, creí ingenuamente sus palabras de que lo alquilaríamos a bajo precio a estudiantes con pocos recursos. Ahora veía que, descaradamente, lo había convertido en su nido de amor. Al llegar, aparqué en un lugar discreto y esperé pacientemente. Hacia las 7 de la tarde, apareció el coche de Javier. En el asiento del copiloto estaba Sofía, con una barriga bastante abultada. Él mismo le abrió la puerta y la ayudó a bajar con una mirada tierna. La escena casi me hizo morderme los labios. Sus dulces palabras de cariño, «ven a casa pronto», eran solo una actuación mientras se divertía con otra mujer. Observé en silencio cómo ambos entraban en el edificio. Esperé unos 15 minutos, y una vez que estuve segura de que habían subido al apartamento, me marché. Cuando llegué a la villa, el reloj ya marcaba las 8:30. El salón seguía encendido y mi suegra veía la televisión. La mesa estaba puesta con bastante comida. Me sonrió amablemente. «Has vuelto del trabajo. Anda, dúchate y ven a cenar. La asistenta ha preparado muchas cosas ricas». Al ver su rostro, recordé su voz de hacía unos días, diciendo que me echarían con las manos vacías y traerían a Sofía con todos los honores. Ahora, seguía interpretando a la perfección su papel de suegra atenta. Asentí como si nada y dije: «Sí, voy a cambiarme y bajo». Al pasar por la cocina, vi a Javier calentando una sopa en una olla. Me vio y exclamó: «Has llegado. Esta sopa de pollo está deliciosa». «Espera un momento. Te sirvo ahora mismo». Asentí, me quité el abrigo y me senté en una silla. El olor de la comida flotaba en el aire. Debería tener hambre, pero sentía el estómago revuelto y no me apetecía comer nada. Él, entusiasmado, se sentó a mi lado y me atendió con esmero, sirviéndome carne y caldo. Apenas probé un par de cucharadas. El recuerdo de cómo trataba a Sofía con ternura poco antes me provocaba náuseas y ganas de vomitar. Mi suegra, sentada a mi lado, me miró fijamente y dijo: «Últimamente estás muy delgada. Por muy ocupada que estés, tienes que cuidar tu salud. ¿Por qué no te tomas un descanso y dejas la empresa en manos de tu marido?». Al oír eso, casi me echo a reír. ¿Dejarla en manos de Javier? ¿Qué diferencia habría con arrojarle un sabroso cebo a un lobo hambriento? Oculté mi desprecio y respondí suavemente: «Creo que no será posible, suegra. Este gran proyecto debo dirigirlo yo personalmente». Ella suspiró,
fingiendo decepción. Aún así, tienes que cuidar tu salud. Tienes que darnos un nieto para esta familia. Al oír eso, casi me atragantó. A mi hija de 2 años la despreciaban por ser niña, y ahora querían traer a un nieto de fuera con todos los honores. La cena transcurrió en una atmósfera hipócrita. Estábamos sentados los tres, pero yo solo quería levantarme y marcharme. En cuanto terminé de cenar, puse como excusa un dolor de cabeza y dije que me retiraba a descansar. Javier no perdió la oportunidad y me siguió hasta la habitación, preguntando con fingida preocupación: ¿De verdad te duele la cabeza? ¿Quieres que te dé un masaje? Negué con la cabeza y me refugié directamente en el baño. En cuanto la puerta se cerró, me miré en el espejo. Mis ojos estaban inyectados en sangre y hundidos por las noches en vela y los pensamientos complejos. Sabía mejor que nadie lo terrible que se volvería la situación si no tomaba la iniciativa. Tumbada en la cama, oía a Javier trastear con su móvil. Seguramente estaría intercambiando mensajes con Sofía. Su inquietud me resultaba aún más repugnante. Antes, anhelaba tener un marido que se preocupara por mí y me cuidara. Resulta que todo era una farsa. Poco después, se acercó y me dio una palmadita en el hombro. ¿A qué hora te vas mañana? Te llevo yo. Fingiendo cansancio, bostecé largamente. No, gracias. Mañana tengo una reunión a las 7. Tú también estarás ocupado. Él sonrió con incomodidad. Bueno, solo lo decía por ti. Justo en ese momento, el móvil vibró en su bolsillo. De reojo, vi aparecer el nombre de Sofía. Apagó la vibración al instante y salió sigilosamente al balcón. Su nerviosismo me confirmó aún más que estaban planeando traerla a esta casa. Esbocé una sonrisa burlona. Fingí estar dormida hasta que terminó la llamada y regresó. No le pregunté nada. Me miró un momento, suspiró y apagó la luz. La habitación quedó a oscuras, pero en mi corazón ya no quedaba ni un ápice de luz. A la mañana siguiente, me levanté deliberadamente temprano, empaqué algunas prendas y documentos importantes y los llevé a escondidas al coche. Contacté a mi asistente y le pedí que me reservara un hotel para una estancia temporal. No quería volver a cruzarme con esas 3 personas. En cuanto llegué a la oficina, me enteré de que Javier había preguntado si me iba de viaje de negocios de nuevo. Sonreí con desdén y le dije a mi asistente que respondiera que me iba unos días fuera de la ciudad. Con eso bastaba. Él no tendría que preocuparse de que yo volviera a casa de repente, así que podría traer a su amante con total tranquilidad. Pero no podía dejar que hicieran lo que quisieran. Contraté a alguien para que lo siguiera y documentara todo con fotografías. Como era de esperar, esa misma tarde, uno de los agentes de seguridad que había contratado me informó: el coche del director Morales ha entrado en la villa con una mujer embarazada. Mi corazón se encogió, pero sonreí. Entonces, ha comenzado. Muy bien. Dejaría que actuaran a sus anchas hasta que dejaran pruebas suficientes. Llamé a mi abogado personal y le pedí que preparara los documentos, incluido el acuerdo prenupcial. Recordé el día antes de la boda, cuando mi padre insistió en que hiciéramos un certificado de bienes. Javier firmó rápidamente diciendo: no necesito dinero, solo tu amor es suficiente. Ahora veía que todo era una actuación barata. Colgué el teléfono y me senté en silencio en la sala de reuniones vacía. La imagen de Javier tratando a Sofía con ternura me vino a la mente, y no pude reprimir la ira. Pero la idea de que pronto sería expulsado de esa casa y de la empresa por mis propias manos me tranquilizó. Con un hombre así, la dulzura no servía de nada. Tenía que atacar directamente su punto débil: el dinero. Sin dinero, ¿podría mantener a su amante? Esa noche me quedé en el hotel. Mientras me preparaba para dormir, recibí una llamada suya. A regañadientes contesté y escuché su voz hipócrita. ¿Has cenado? He preparado un guiso que te gusta. Ven a casa y cenamos juntos. Mentí. Estoy fuera de la ciudad. Ha surgido un problema con el proyecto. Creo que tendré que quedarme unos días más. Su voz cambió inmediatamente a un tono de decepción. ¿Por qué tan de repente? Deberías habérmelo dicho antes. Sonreí con frialdad. Lo siento. Fue por trabajo. No pude evitarlo. Colgué y tiré el móvil a un lado. Hipócrita. Seguramente temías que volviera de repente y me encontrara con tu amante. A la mañana siguiente, nada más despertarme, recibí un informe de que mi suegra se había quedado en la villa toda la noche cuidando de Sofía. Desde las comidas hasta la ropa, estarían atendiendo a la preciada embarazada con el máximo esmero para conseguir a su nieto varón. Que hicieran lo que quisieran, no me importaba. Ni siquiera quería encontrármelos. Temía perder el control y explotar. Durante toda la semana, me dediqué en cuerpo y alma al trabajo. Cuando regresé a Madrid, el agente de seguridad me informó de que Sofía se había mudado por completo al dormitorio de la planta baja. Mi rostro se endureció, pero lo reprimí todo.
Todo iba según mis planes. Javier ni se imaginaba que yo poseía la totalidad de la propiedad de la villa. Si quisiera, podría echarlos a todos a la calle. A última hora de la noche, decidí volver a la villa para recoger discretamente mis objetos de valor. Le ordené a mi asistente que trasladara mis posesiones más preciadas, especialmente los documentos inmobiliarios, a otra caja de seguridad. Nadie tocaría ni un solo euro. Antes incluso de entrar, la puerta principal se abrió y Javier salió corriendo. «Cariño, por fin has llegado. Te he echado de menos». Asentí sin expresión y entré. Nada más hacerlo, vi a Sofía sentada en el sofá. Su vientre estaba abultado y su rostro radiante. A su lado estaba mi suegra. Al verme, bajó la mirada, asustada. Mi suegra dijo inmediatamente: «Ah, es que Sofía no se encontraba bien, así que le he dicho que se quede aquí unos días. No te importa, ¿verdad?». Los miré fijamente para ver hasta dónde llegaba su actuación. Finalmente, me encogí de hombros y respondí secamente: «No me importa. Que se quede quien lo necesite». Mi fría respuesta los dejó a los tres desconcertados por un momento. Seguramente pensaban que montaría una escena, pero me mostré inesperadamente tranquila. No importaba. Cuanto más se hundieran en su engaño, más miserable sería su caída cuando yo diera la vuelta a la tortilla. Esa noche, mientras yacía en la misma cama que Javier, escuché claramente las risitas de Sofía que subían desde el piso de abajo. Seguramente estaba convencida de que pronto sería la señora de la casa. Mi marido se me acercó e intentó reconciliarse con todo tipo de palabras dulces. Yo simplemente guardé silencio, esperando el día en que todo estallaría. Regresé a esta villa como una extraña. Legalmente, seguía siendo la esposa legítima. Antes, creía que esta familia era amable, que mi suegra era sencilla y mi marido, bueno. Cuanto más lo pensaba, más tonta me sentía. Ahora, seguramente me veían como un espantapájaros. A pesar de que todo, desde los bienes de esta casa hasta su lujoso estilo de vida, lo había proporcionado yo. Al abrir la puerta, lo primero que vi fue a Sofía sentada junto a Isabel, charlando en voz baja. Al verme, Sofía se levantó, inclinó la cabeza y dijo en voz baja: «Elena, has vuelto del trabajo». Al oír esas dos palabras, Elena, sonreí para mis adentros. La primera vez que nos vimos, se presentó tímidamente como una prima lejana de Javier. Dijo que venía a Madrid de vez en cuando y que su situación económica era difícil. Pensé que la familia de mi cuñada también era mi familia, y que si podía ayudar, debía hacerlo. Les tendí la mano, pero no sabía que la usarían para subírseme a la cabeza. Asentí y le dije a Isabel: «Voy a mi habitación a descansar un poco». Mi suegra se esforzó por sonreír con naturalidad. «Claro, descansa. Le diré a la asistenta que te prepare una infusión de jengibre». Negué con la cabeza y subí las escaleras. Hoy su actitud era más calmada de lo habitual. Probablemente temía que su nuera montara una escena. Detrás de esa amabilidad se escondía la cautela. Sabía que se preguntaban si yo sospechaba algo. Entré en la habitación, cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Fuera, seguían oyéndose susurros y de vez en cuando se mezclaba la voz de Javier. Era evidente que estaba tranquilizando a Sofía o discutiendo algo más con sus padres. Sabía que tenían que montar todo un teatro para traerla a esta casa, pero no sería tan tonta como para ir corriendo a destaparlo todo. Mientras mantuviera la calma, podría atraparlos a los tres en su propia trampa con un solo golpe final. Sonó mi móvil. Era un mensaje de mi asistente. «Directora, acabo de revisar el informe de ingresos y gastos de la sucursal comercial y se ha descubierto una nueva transacción en efectivo de una gran suma de origen desconocido». Sonreí levemente. Retirar fondos en secreto era mi estrategia, pero si Javier malversaba más, le dejaría hacerlo. Cuanto mayor sea la codicia, más dolorosa será la caída. Respondí que lo dejara estar y que no se lo dijera a nadie. Al colgar, la cara siniestra de Javier volvió a mi mente. Lo que estaba haciendo ahora demostraba que ya no temía a nada o que se había vuelto demasiado confiado, creyendo en el apoyo de sus padres. Me senté en la cama y miré por la ventana. El cielo estaba encapotado, como si fuera a llover. En ese momento, la puerta se entreabrió y entró Javier. Dudó un momento y luego habló. «¿Estás cansada? Baja a cenar. Hoy he preparado tu sopa favorita de calabacín y gambas». Lo miré. Recordé el momento en que, esa misma tarde, la había llevado a la ginecóloga. La idea me dio náuseas, pero mantuve la compostura. Bueno, bajaré en un rato». Javier se acercó e intentó ponerme una mano en el hombro. «¿No estarás demasiado estresada por el trabajo últimamente?».
Ojalá redujeras los viajes y pasaras más tiempo en casa. Al oír eso, aparté su mano y sonreí levemente. Eso dependerá de las exigencias de los clientes. Se quedó desconcertado un momento y luego salió en silencio. Esa noche, la cena transcurrió en el mismo ambiente de siempre, pero con una cuarta persona. Sofía se sentó a la mesa con nosotros. Su vientre era notablemente abultado y fingía timidez. Siento estar aquí y ser una molestia para vosotros, pero la señora Isabel insistió en que me quedara. Isabel la reprendió con un tono cariñoso. ¿Qué dices? ¿Qué molestias entre familia? Siéntete como en casa. Tienes que cuidar bien de nuestro nieto, no es ninguna broma. Al oír la palabra nieto, se me hizo un nudo en la garganta. Estaban convencidos de que ese bebé era hijo de Javier, y que finalmente me echarían para acogerlo. Si comía una cucharada más, vomitaría sobre la mesa. Dejé los cubiertos y dije apresuradamente, he terminado, subo a mi habitación. Sin esperar la respuesta de nadie, me levanté decididamente y me fui, dejando atrás las palabras aduladoras de mi suegra. De vuelta en la habitación, no podía dormir. Hacia las 9, oí la voz alegre de mi suegra desde el piso de abajo. Seguramente se divertía decorando la habitación de Sofía. En ese momento, recibí una llamada del número de mi suegro. Fruncí ligeramente el ceño. Casi nunca me llamaba, y solo intercambiábamos unas pocas palabras cuando nos veíamos. ¿Qué querría a estas horas? Contesté. Escuché su voz. Elena, ¿cuándo has llegado? Acabo de subir hoy, he tenido un asunto en el pueblo. Si tienes tiempo mañana, reúnete con Javier y conmigo. Tenemos que discutir la adición de una nueva línea de negocio en la sucursal de Javier. Resulta que acababa de llegar a Madrid. Seguramente quería sacar más fondos. Respiré hondo y respondí. Revisaré mi agenda y le devolveré la llamada, suegro. Él se rió. Sí, tenemos que discutirlo pronto. No podemos dejar pasar un buen proyecto. Al colgar murmuré. Un proyecto falso para desviar fondos seguramente. Ni lo sueñes. Era evidente que toda esta familia me veía como un cajero automático andante. Claro, mis padres siempre habían mimado demasiado a su hija, hasta el punto de apoyar de buen grado a su yerno, así que era comprensible. Solo cuando sacara el certificado de bienes se darían cuenta de la realidad. Reprimí mi ira y decidí esperar un poco más. Este asunto se estaba volviendo cada vez más interesante. A la mañana siguiente, me levanté temprano y bajé a la cocina. Isabel estaba preparando el desayuno de Sofía. En lugar de mostrar una expresión fría, la saludé educadamente. Suegra, tengo que irme a trabajar. Sí, he preparado un poco de caldo, come algo antes de irte. Pareció un poco sorprendida de que le hablara, pero mi voz suave pareció tranquilizarla. También he dejado un poco para Sofía. Al verla moverse afanosamente, pensé que en el futuro haría aún más cosas por la embarazada. Levanté los cubiertos un momento, luego me levanté y, fingiendo indiferencia, cogí mi bolso y me fui. En la oficina recibí un mensaje de un colega. ¿Sabías que la señora Sofía en realidad no es ni pariente lejana? Leí el mensaje e intenté ocultar mi sorpresa. Lo llamé y me contó que, en su pueblo, sabía que Sofía e Isabel no eran parientes lejanas, sino simplemente conocidas. Dijo que ella había subido a Madrid por razones poco claras. Al oír esto, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esa amante había entrado en nuestra casa con un guión preestablecido desde el principio. Con el paso del tiempo, mi ira se hacía más profunda. Por la tarde, hubo una reunión interna en el Grupo Sol. Estaba ocupada resolviendo problemas del proyecto en las afueras de la Comunidad de Madrid. A pesar del ajetreo, presté atención al equipo legal, preparándome en secreto para demandar a mi marido si era necesario. La asistente me informó de todo el historial de transacciones anormales de Javier. La cantidad era suficiente para echarlo a la calle. Sonreí con frialdad. Tenía otra carta oculta. Si pensaba que sería tan generosa como antes, estaba muy equivocado. Al terminar el trabajo, pasé por el supermercado. Mi mente no dejaba de dar vueltas a Sofía y a mi suegra. Al llegar a la villa, miré desde fuera y vi a Javier despidiendo a mi suegro en la puerta. Parecía muy contento. ¿Quién sabe qué treta habría urdido? Cuando abrí la puerta sigilosamente, ellos terminaron su conversación. Él me vio y dijo amistosamente, «Elena, si tienes tiempo mañana, reunámonos para hablar de la ampliación de la inversión. Un vecino del pueblo tiene un terreno que podemos comprar barato y construir un complejo turístico». No respondí, solo murmuré un Javier intervino. «Mi padre tiene razón. Si compramos ese terreno, podemos construir unas cuantas villas y alquilarlas. Será un buen negocio». Sonreí. «Sí, mañana hablamos». Mientras entraba apresuradamente en casa, escuché su risa satisfecha a mi espalda. ¿Qué terreno sería tan bueno como para que llegara a sus manos?
Otra artimaña para sacarme dinero, seguro. Al entrar en el salón, vi a Sofía sentada en una silla, abrazando su vientre, mientras Isabel le secaba el sudor de la frente. Al verme gritó, ¡ay, justo a tiempo! Sofía acaba de sentir un dolor en el vientre. No sé si es que se va a poner de parto. Al oír eso, me quedé helada. La odiaba, pero no era tan cruel como para ver a alguien morir y no hacer nada. Llamar a una ambulancia llevaría tiempo. Dije, ¿dónde está Javier? Hay que llevarla al hospital ya. Mi suegra respondió apresuradamente. Salió con su padre y aún no ha vuelto. La ayudaré a salir, tú conduce, por favor. Maldije para mis adentros. Qué mala suerte la mía. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Finalmente, ayudé a Isabel a llevar a Sofía al coche y nos dirigimos directamente al hospital ginecológico. Sofía estaba pálida, gemía de dolor de vez en cuando y estaba empapada en sudor. Mientras conducía, la miré de reojo por el espejo. Mis sentimientos eran un torbellino. ¿Era ese niño hijo de mi marido? Sacudí la cabeza para apartar todos los pensamientos y me concentré en llevarla al hospital. En la entrada del hospital, unas enfermeras trajeron rápidamente una silla de ruedas y la llevaron a urgencias. Mi suegra la siguió a toda prisa. Cuando aparqué y entré, Isabel ya estaba delante de la puerta de urgencias, inquieta. Me agarró la mano con fuerza y dijo, asustada, Elena, llama a Javier rápido, por favor. Estoy muerta de preocupación, tuve que contenerme para no reírme. Su amante estaba ingresada y me pedía a mí que llamara a mi marido. ¿Por qué iba a hacerlo? Pero no podía montar una escena aquí y manchar mi reputación. A regañadientes, saqué el móvil y llamé. Al otro lado de la línea, él contestó, «Cariño, ¿qué pasa?». Respondí secamente. «La señora Sofía está en urgencias. Ven rápido». Nada más decirlo. Colgué sin esperar su respuesta. Mi suegra preguntó con cara de desconcierto, «¿Has llamado?». Asentí y me di la vuelta. Quizás por mi mirada fría, no se atrevió a insistir más. De repente, me sentí cansada, incluso de actuar. Al final, aunque los despreciaba, esta situación me ponía en un aprieto. Me senté en una silla y esperé, aturdida, mirando a la gente que entraba y salía. Unos 20 minutos después, Javier llegó corriendo, jadeando. Olía ligeramente a alcohol. Al verme, se detuvo un instante, luego corrió hacia su madre y la agarró por los hombros. «Mamá, ¿cómo está Sofía? ¿Está bien?». Isabel empezó a sollozar. Decía que le dolía mucho el vientre. «No sé si podrán salvar al bebé. Entra rápido». Él llamó inmediatamente a un médico conocido. Todo se volvió un caos en un instante. Yo observaba la escena desde fuera, sintiéndome como una extraña. Sí, ese niño era el tan esperado nieto varón de la familia Morales, y yo solo era la chófer que los había traído a urgencias. La escena fue como una bofetada, pero al mismo tiempo me hizo ser aún más fría. No había necesidad de tener compasión por alguien que había elegido la traición. 10 minutos después, salió un médico y dijo que Sofía había tenido contracciones, pero que no iba a dar a luz de inmediato. Había que observar su evolución. Isabel y Javier suspiraron aliviados. Me di la vuelta en silencio y llamé a mi chofer personal para que viniera a recogerme. No quería pasar ni un segundo más en ese hospital. Mi suegra estaba tan ocupada hablando con su hijo que ni se fijó en mí. Antes de irme, mi mirada se cruzó con la de Javier. Sus ojos estaban llenos de gratitud y miedo a partes iguales. Se mordió el labio. «Cariño, gracias. Gracias por traer a mi amante al hospital». Sonreí con desdén y me marché sin decir nada. Si él lo consideraba un favor, ya llegaría el día de saldar la deuda. De vuelta, mientras veía pasar los coches por la ventanilla, mi corazón se hundió, pero ya no era tan débil como antes. Una mujer que ha recibido suficientes golpes sabe cómo volver a levantarse. Cerré los ojos en silencio y repasé mi plan de divorcio. Para causarles el mayor dolor, necesitaba pruebas claras y elegir el momento adecuado. Al calmarme, la lucidez volvió a mi mente, a pesar de la ira que hervía. No fui a la villa, sino directamente a casa de mis padres. Su casa estaba en el centro de Madrid, a 20 minutos en coche de la oficina. Mis padres estaban de viaje en el extranjero, así que solo había unos cuantos empleados domésticos. Al abrir la puerta, me invadió una sensación familiar y extraña a la vez. Apenas había venido desde que me casé. Mis padres querían que fuera independiente, y yo también pensaba que, como mujer casada, debía seguir a mi marido. ¿Quién iba a pensar que volvería en una situación tan tragicómica? Pensé que era mejor que mis padres estuvieran lejos. Así no tendrían que ver la interminable decepción que sufría su hija. Después de una noche de descanso reparador, a la mañana siguiente me sentí más despejada. Me senté en el salón, tomé un té y miré al jardín.
En ese momento, mi móvil no paraba de sonar. Desde mensajes de mi suegra hasta llamadas perdidas de Javier, no tenía ganas de contestar. Seguramente era para decirme que Sofía estaba bien o para instarme a volver y cumplir con mi papel de nuera. Sonreí con desdén y puse el teléfono en silencio. ¡Qué descaro! ¿Querían que volviera para ver cómo cuidaban de su amante? En cuanto llegué a la oficina, cancelé todas las citas innecesarias. Me centré en discutir el divorcio con mi abogado. Los documentos estaban casi listos. Pruebas de infidelidad, certificado de bienes personales. Solo tenía que decidir cuándo presentar la demanda, y no tendrían tiempo de reaccionar. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Para ejecutarlo, necesitaba un plan más meticuloso. Pensé en mi hija de 2 años, que estaba con mis tíos. Cuando nació creí que mis suegros la adorarían, pero la despreciaron por ser niña y no paraban de hablar del nieto varón. Al final, lo que querían era un heredero para administrar su patrimonio. Sentí una opresión en el pecho y la ira se apoderó de mí. Comí algo rápido en la cafetería de la empresa cuando recibí un mensaje de Javier. Cariño, ven a casa esta noche. Tenemos que hablar. Miré la pantalla. Seguramente era por el ingreso de Sofía. No respondí. Era mejor dejar que se pusiera nervioso. Después del trabajo, me reuní con mi abogado para discutir algunos detalles más. Al salir del despacho, caía una lluvia fina. Sentada en el coche, escuchando el sonido de la lluvia contra el cristal, recordé la escena de ayer, llevando a Sofía a urgencias. Realmente, solo actué por conciencia, porque no quería que la vida de nadie corriera peligro. No sentía ningún afecto por ellos. Hacia las 5 recibí una llamada de una amiga que trabajaba en la Seguridad Social. Acabo de ver que tu marido, Javier Morales, ha registrado el seguro de salud de una embarazada llamada Sofía Ramos. La dirección que figura es la de vuestra villa. Apreté el móvil con fuerza. La sonrisa desapareció. Habían registrado descaradamente a Sofía como miembro oficial de la villa. Ya ni siquiera intentaban ocultarlo, legalizándolo para que cuando naciera el niño pudieran inscribirlo también en el registro familiar. Era un teatro demasiado obvio. Tragué mi ira y dije secamente: gracias por decírmelo. Lo sabía. Cuando la lluvia cesó, conduje hasta la villa. Al entrar, no había nadie en casa. Seguramente estarían todos ocupados en el hospital con Sofía. Dejé mi bolso y eché un vistazo. Todo estaba ordenado, pero en el salón había una cuna. Vaya, qué bien preparados estaban. Me senté en el sofá y toqué la cuna, el niño que iba a nacer. Destinado a llevar el apellido Morales con una identidad secreta. Pero, ¿quién podía asegurar quién era su padre? En ese momento, la puerta se abrió y mi suegra entró con el rostro pálido. Al verme, se detuvo un momento y luego forzó una sonrisa. «Has llegado. Acabo de venir del hospital de ver a Sofía. Está bien, pero hay que observarla un poco más». No respondí. Ella se acercó lentamente, se sentó a mi lado y dijo con voz suave: «Elena, sé que puedes estar molesta, pero como Sofía está embarazada del hijo de Javier, no podemos echarla de la familia, ¿entiendes? Espero que lo comprendas». Sus palabras fueron como cientos de agujas clavándose en mi corazón. Habían admitido oficialmente que Sofía era la amante. Durante todos estos años, yo solo había sido un instrumento para que obtuvieran su nieto varón. Mantuve una expresión fría. No tengo ninguna opinión. Que se quede quien quiera quedarse. Mi suegra me miró, estudiándome. Entonces, ¿no estás enfadada? Sabía que eras de mente abierta y no te importarían estas cosas. Cuando Sofía esté aquí, también te quitará un peso de encima. Sonreí con desdén. Quiere decir que, como yo ya no tendré más hijos, otra persona lo hará por mí. Su rostro se tensó. Bueno, es que tu hija aún es pequeña. Y tú estás ocupada con el trabajo, es difícil. Negué con la cabeza y me levanté. Ella me agarró del brazo. Javier vendrá pronto. Hablad tranquilamente luego. Yo tampoco quiero que haya jaleo en casa. Me solté de su mano y dije con dureza: tengo cosas que hacer en mi habitación. Mientras subía las escaleras, la oí suspirar y murmurar: una mujer tiene que dejar a un lado los celos para poder conservar a su marido. ¡Qué comentario más ridículo! Intentando enseñarme a mí cómo conservar a un traidor. Entré en la habitación, me senté en el escritorio y saqué el certificado de bienes personales para leerlo. Vi la clara caligrafía de Javier, donde firmó el acuerdo de no dividir la casa ni los terrenos durante el matrimonio. Probablemente lo había olvidado o pensaba que no tenía valor. Ahora, esto sería el pilar que me permitiría sonreír con confianza. Hacia las 7, Javier regresó. Llevaba una bolsa con un recipiente de caldo. Seguramente lo había comprado para Sofía.
Al verme en la cocina dijo, ¿has cenado? Debería haber comprado también para ti. Me crucé de brazos, me apoyé en el marco de la puerta de la cocina y dije con frialdad, no hace falta. Si tienes algo que decir, dilo ya. Él vaciló y miró de reojo a su madre. Isabel cogió la bolsa de caldo y fingió salir al salón, dejándonos a solas. Él carraspeó. Lo de Sofía. Lo siento. Todo fue porque mis padres insistieron en que querían un hijo varón. No tengo intención de dejarte. Al oír eso, sentí náuseas. Se excusó en voz baja. Intenta entenderme. Mi madre me presiona con que hay que continuar el linaje. Nuestra familia es un poco conservadora. Y la situación de Sofía es difícil. No podía darle la espalda. No paraba de culpar a las circunstancias y a los demás. Corté sus palabras con frialdad. ¿Esperas que comparta a mi marido con esa mujer? Javier se puso nervioso y tartamudeó. No, no es eso. Solo te pido que dejes que mi madre cuide de su nieto. No montes un escándalo. Entrecerré los ojos. ¿Pensabas que la iba a echar? No tengo tiempo para eso. Haz lo que quieras. Mi respuesta lo desconcertó aún más. Finalmente dijo, te lo pido por favor, que nadie se entere, que todo quede en silencio. Te lo compensaré. Reprimí mi ira y sonreí, una sonrisa amarga. ¿En silencio? Sofía ya está empadronada aquí. ¿Cómo no se va a enterar la gente? ¿En qué mundo vives? Javier se quedó en shock al saber que yo conocía lo del empadronamiento. Retrocedió, intentando excusarse, pero yo hice un gesto con la mano y salí de la cocina. Aún tenía que seguir con la farsa. No era el momento de desvelarlo todo. Al salir al salón, mi suegra mantenía la cabeza gacha, fingiendo no saber nada. Cogí mi bolso y salí decididamente por la puerta principal. Sentada en el coche, miré el reloj. Eran casi las 8. ¿No querían tener un hijo varón y quedarse con esta casa? Que sigan cavando su propia tumba. Esa noche, volví a casa de mis padres. No quería seguir soportando el ambiente nauseabundo de esa villa. Los días siguientes estuve increíblemente ocupada. Mientras avanzaba con el proyecto de las afueras de Madrid, discutía los siguientes pasos con mi abogado. Durante ese tiempo, me enteré de que Sofía había tenido un parto prematuro y que mi suegra y Javier la habían llevado corriendo al hospital. No me importó en absoluto, pero en mitad de la noche sonó el teléfono. Era la voz apremiante de Javier. Cariño, Sofía ha entrado en la sala de partos. La situación es crítica. No entendía por qué me llamaba a mí. No era médico. ¿Y por qué me llamas a mí? Mi voz fría hizo que la suya temblara. Yo tengo miedo. Por si pasa algo. Casi le grité. Basta. Soluciónalo tú. No es asunto mío. Colgué, me tapé con las sábanas e intenté dormir. Mi mente estaba en calma. A partir de este momento, dejaría que se las arreglaran solos. Las consecuencias serían su responsabilidad. A la mañana siguiente, un conocido del hospital me informó de que Sofía había dado a luz a un niño y que tanto la madre como el bebé estaban sanos. Sentí una pizca de compasión por el niño, pero ninguna por sus padres. A estas horas, la familia Morales estaría celebrando la llegada del nieto varón. Ahora solo quedaba ver cómo se preparaban para echarme o para exigirme la división de bienes. Ese mediodía, mientras estaba en una reunión con un cliente, recibí un mensaje de Javier. Ha nacido mi hijo. Si tienes tiempo, ven a verlo. Borré el mensaje y no respondí. Cuando nació mi hija, no la valoraron. ¿Y ahora querían que hiciera el papel de tía? De vuelta en la oficina, cerré la puerta y saqué los papeles del divorcio. Me miré a mí misma y suspiré. Se avecinaba una gran tormenta. Tenía que tenerlo todo bien atado para que no pudieran contraatacar. Y lo más importante, tenía que proteger todo el patrimonio que mis padres habían construido con su sudor. Apreté los labios y me repetí. No te ablandes. Quien te ha hecho daño, debe pagar. Estaba sentada en mi despacho. Sobre la mesa, junto a los documentos notariales que certificaban mis bienes personales, había pruebas de infidelidad claramente impresas. Durante los últimos meses, había soportado todo tipo de humillaciones, viendo cómo mis suegros traían a una amante a casa, daban a luz y ahora criaban a un hijo ilegítimo. Mi corazón se había endurecido como una piedra y solo esperaba el día en que cayera el telón. De hecho, ya había presentado discretamente la demanda de divorcio y había concertado una cita con mi abogado en el juzgado para la decisión final. Hoy, el juzgado me había notificado que la primera vista de conciliación sería en unos días. A la hora del almuerzo, mientras terminaba de organizar unos papeles, sonó el teléfono. Era Javier. Su voz cansada llegó a través del auricular. ¿Has comido? Tenemos que hablar. ¿Podemos vernos un momento? Sonreí con desdén. Estoy ocupada.
Si tienes algo que decir, habla con mi abogado. Él tartamudeó. Es un asunto de familia. No seas tan dura. Solo fue un error. Quería tener un hijo. Eso es todo. Al oír eso, me reí de la rabia. ¿Un error que le llevó a serme infiel e intentar apoderarse de mi empresa? No había palabras para expresar mi desprecio por él. Respondí con frialdad. Tengo todo preparado. Prepárate tú también para ir a juicio. Nada más decirlo, colgué y cogí mi bolso para salir del despacho. Me reuní con mi abogado para intercambiar una vez más los documentos necesarios. Él asintió. Todos los documentos son legales. Esté tranquila. Su patrimonio prematrimonial no es divisible, y las pruebas de infidelidad son concluyentes. Si la otra parte se resiste, las presentaremos en el juicio. Cerré los ojos y suspiré aliviada. Ya no había vuelta atrás. Solo quería resolverlo todo de una vez por todas. A última hora de la tarde, para evitar la villa, volví a casa de mis padres. Una parte de mí seguía confusa. Durante más de 4 años, había vivido con Javier pensando que era el hombre que me tomaría de la mano toda la vida. Desgraciadamente, la vida se había burlado de mí, mostrándome su verdadera cara demasiado tarde. Estaba sumida en mis pensamientos cuando sonó el móvil. Era el número de mi suegro. No quería contestar, pero la curiosidad por saber qué pasaba me hizo pulsar el botón de llamada. Su vozarrón sonó. Elena, no montes tanto escándalo. Esta familia todavía te necesita. Necesita mi dinero, quise decir. No hagas tonterías como divorciarte. Solo saldrás perdiendo. Si quieres algo, sentémonos y hablemos. Resoplé. ¿Cree que necesito más tiempo, suegro? Ya he tomado una decisión. Él gritó. No olvides que mi hijo no vino con las manos vacías. También ha contribuido durante estos años como yerno. Bajé la voz y dije, tengo pruebas de su infidelidad. Si quiere que lo demande penalmente, adelante. Dicho esto, colgué. Extrañamente me sentí renovada. Antes tenía miedo, pero ahora nada podía atarme. Finalmente, llegó el día señalado. A la hora que me indicó el abogado, fui al juzgado de familia. El aire de la mañana en Madrid era un poco frío. Me puse un abrigo y me detuve en la entrada del edificio gris. No estaba lleno, pero el ambiente del lugar era gélido. Apreté mi maletín y entré. Un funcionario me guió a la sala de conciliación, donde Javier ya estaba sentado esperando. Me miró. Su rostro estaba demacrado y tenía profundas ojeras. Seguramente ni la cama más cómoda le permitía dormir en paz. Me llamó en voz baja. Elena. No respondí, solo le dediqué una mirada fugaz. Nos sentamos frente al mediador y nuestros abogados. El mediador revisó los documentos y explicó brevemente el procedimiento. La conciliación comenzó confirmando mi voluntad. Dije con firmeza, quiero el divorcio. No quiero ninguna pensión compensatoria de su parte, y no renunciaré a la custodia de mi hija. La criaré yo misma. Javier, nervioso, desvió la mirada. El mediador preguntó, señor Morales, ¿cuál es su opinión? Él tragó saliva y dijo en voz baja, no estoy de acuerdo con el divorcio. Llevamos 4 años juntos. No puede ignorar toda mi contribución a la familia. Sonreí con desdén. ¿Contribución? ¿Desviar dinero de mi empresa y traer a tu amante a mi casa es tu contribución? El mediador se dirigió a mí. Señora Vargas, su marido no está de acuerdo. ¿Hay alguna otra opción? Mi abogada presentó una pila de pruebas. Dijo con calma. Mi clienta tiene pruebas suficientes de la conducta del cónyuge culpable, el señor Javier Morales, que ha provocado la ruptura matrimonial, por lo que tiene derecho a solicitar el divorcio unilateralmente. Le ruego que lo examine, señor mediador. El mediador revisó los documentos y asintió levemente. Javier bajó la cabeza y se secó el sudor de la frente. En ese momento intentó rebatir. No fue una infidelidad. Fue solo que ella no podía darme un hijo varón, y mi madre buscó a alguien que continuara el linaje. Abrí los ojos como platos y lo fulminé con la mirada. Claro, a ver, explícate. Te casaste conmigo, viviste en mi casa, y ahora tienes un hijo ilegítimo con Sofía. ¿Y dices que eso no es infidelidad? Se quedó sin palabras. El mediador dijo lentamente, es evidente que la culpa es del marido. Pasemos a la cuestión de la división de bienes. Javier levantó la barbilla. Tiene que darme la mitad de la villa. Es la casa en la que vivimos juntos después de casarnos. Mi abogada sonrió levemente y respondió, lo siento, pero esa villa es un bien privativo de la señora Elena Vargas, recibido como donación antes del matrimonio. También hay documentos notariales que lo acreditan. Además, todas las acciones de la empresa son propiedad de su familia. En el registro de la propiedad de la casa que el señor Morales reclama como bien común, su nombre no aparece en absoluto. Cuando todas las pruebas salieron a la luz, el rostro de Javier se puso blanco como el papel. Miró a un lado.
con el pecho agitado. Probablemente había olvidado el acuerdo que firmó antes de la boda. La conciliación fracasó y el tribunal fijó formalmente la fecha del juicio. Al salir de la sala, me sentí mucho más ligera. Para mí, esto era el final de un capítulo. Pero Javier me siguió y me agarró suavemente de la muñeca. Elena, dame un poco más de tiempo. No volveré a ver a Sofía. He cometido un error. Me solté y lo miré con ojos de hielo. Deja de actuar. Sofía ya ha tenido a tu hijo. ¿Crees que voy a creerme que la vas a dejar? Basta ya. Él entró en pánico. Pero no quiero quedarme sin nada. También he dedicado años de mi vida. ¿Vas a echarme a la calle? Esbocé una sonrisa amarga. ¿Y tú pensaste en mí cuando trajiste a tu amante a mi casa? Ante mi frialdad, finalmente soltó mi mano y se quedó de pie en medio del pasillo, como un alma en pena. Unos días después, el juicio de divorcio se llevó a cabo rápidamente. No hubo necesidad de más conciliación. Al entrar en la sala, todo terminó en un instante. El tribunal aceptó mi solicitud de divorcio unilateral por incumplimiento de los deberes conyugales por parte del marido. Consideró que los esfuerzos de reconciliación eran inútiles. En cuanto a los bienes, el tribunal falló de acuerdo con el contrato. Javier no recibió ninguna parte del patrimonio. Apretó los dientes y pataleó. Es injusto. También he contribuido durante el matrimonio. Debería darme un mínimo de dinero. Mi abogada dijo con calma. Todo lo que recibió durante estos años fue su salario del Grupo Sol. Además, hay constancia de varias acusaciones de malversación de fondos en su contra. Debería dar gracias de que no presentemos una querella criminal. Su rostro se contrajo. No tenía más argumentos. Al salir del juzgado, me encontré con mi suegra. Corrió hacia mí, señalándome con el dedo y gritando, «Víbora, echas a mi hijo con las manos vacías. El karma te lo devolverá». Sonreí con frialdad. ¿Dice que soy una víbora? ¿Y quién trajo a Sofía? ¿Quién despreció a su nieta? ¿Quién intentó echarme por no poder tener un hijo varón? Se quedó sin palabras y se dio la vuelta, resoplando. Cerca de allí, Javier, con un aspecto lamentable y los ojos inyectados en sangre, me miraba suplicante. Lo ignoré y me di la vuelta. No sentí ni una pizca de compasión. De vuelta, el coche atravesó una concurrida intersección. Me detuve en una pequeña cafetería y pedí un café con leche. Nunca me había sentido tan en paz. Como una vieja puerta podrida, un capítulo de mi vida matrimonial finalmente se había derrumbado. No lloré ni sentí dolor. Las lágrimas ya se habían secado. Sonó mi móvil. Era un mensaje de la agencia de detectives privados. Hemos obtenido una muestra de cabello del niño. El resultado de la prueba de ADN confirma que Javier Morales no es el padre biológico. Al leer el mensaje, de repente me eché a reír. El hijo que toda la familia había idolatrado no era de la sangre de Javier. Había invertido todo su esfuerzo y dinero para terminar criando al hijo de otro. Realmente, el cielo tenía ojos. Inmediatamente le envié una foto del resultado de la prueba de ADN con un mensaje adjunto. «Felicidades. Mucho esfuerzo para criar al hijo de otro». Pude imaginar su rostro palideciendo en ese instante. Todo quedaba demostrado. Habían urdido todo tipo de planes, pero al final se quedaron con las manos vacías. Ellos, que se habían pavoneado tanto, ¿podrían reír ahora que criaban al hijo de otro y habían perdido todo su patrimonio? Por la noche, volví a casa de mis padres. Mis padres, que acababan de regresar de su viaje, se sorprendieron al ver mis maletas. Les confesé que me había divorciado. Mis padres suspiraron y me regañaron por haber elegido mal a la persona, pero no le dieron mayor importancia. Mi madre dijo, «Bueno, al menos ha terminado. A partir de ahora, sé fuerte y céntrate en la empresa». Asentí con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Me sentí reconfortada al saber que, incluso en medio de la tormenta, tenía una familia que me acogía. Esa noche, recibí innumerables llamadas perdidas y mensajes de Javier. «Contéstame. Esa mujer me engañó. Ese niño no es mío». Apagué el móvil. Engañado o no, ese era su problema. Ya no tenían nada que ver conmigo. Al día siguiente, en las redes sociales circulaba un video de él peleando con Sofía en el vestíbulo de un hospital. En el video él gritaba, «¿Te has burlado de mí? ¿Criando al hijo de otro? Y por tu culpa he perdido a mi esposa». Sofía, cubriéndose el rostro, lloraba y gritaba, «Solo te usé porque eras rico. Tu hijo no me importaba». La gente que lo veía se regodeaba y comentaba que se lo merecía. Lo pasé de largo sin inmutarme. Desde el momento en que firmé los papeles del divorcio, lo había dejado todo atrás. Ese mismo día, saqué todas mis cosas de la villa. Aunque la casa era mía y podía echar a quien quisiera, no quería quedarme en un lugar lleno de malos recuerdos.
Anuncié que vendería la villa. Mis amigos me preguntaron, ¿y dónde vas a vivir? Respondí, he comprado un apartamento nuevo, pequeño y acogedor. Hay que deshacerse de lo viejo para aligerar el corazón. Con el dinero de la venta, pensaba invertir en un nuevo proyecto. Esa noche, llamé a alguien para que vaciara la casa y cambiara la cerradura. Alguien golpeó la puerta con fuerza. Eché un vistazo y eran él y su madre. Los ignoré, y el conserje del edificio vino y los echó. Eso fue el final. Al volver a mi nuevo apartamento, aunque estaba agotada, el espacio sencillo me hizo sentir libre. No más la voz hipócrita de mi marido, ni la mirada inquisidora de mi suegra, ni la extraña mujer que apareció diciendo ser una prima. Salí al balcón, sentí la brisa fresca y cerré los ojos. Me sentí como si me hubiera quitado un enorme peso de encima. Recibí otro mensaje de Javier. Estaba lleno de reproches y maldiciones por haberlo dejado en la calle. Sonreí y bloqueé su número. Un hombre como él no merecía mi atención aunque cayera al fondo del abismo. Pasé la noche sola, rememorando mis años de matrimonio. ¿Qué había ganado? Quizás mi hija de 2 años, Clara, era mi único tesoro. Pensar en ella me dolía el corazón, pero al mismo tiempo me hacía sentir que debía protegerla de unos suegros con una mentalidad tan machista. Había dejado a la niña con mis tíos todo este tiempo, y ahora tenía más razones para hacerlo. Una idea cruzó mi mente. Debo traer a mi hija y empezar una nueva vida. Como madre, debía compensarla con todo mi amor. Al pensar en ello, mi corazón se ablandó y olvidé la oscuridad del pasado. Estaba sentada en el salón de mis padres, mirando la foto familiar colgada en la pared. Antes, me había casado con Javier a pesar de la oposición de mis padres. Ellos temían que sufriera, pero no pudieron con la terquedad de su hija y finalmente lo permitieron. Ahora veía que tenían razón cuando decían que debía encontrar a alguien de mi mismo nivel. Si eliges mal a la persona, el precio no son solo las lágrimas, sino también la pérdida de la confianza. Sumergida en esos pensamientos me levanté y me estiré. El arrepentimiento no me permitiría avanzar. Tenía que dejarlo atrás con determinación. Mis padres respetaron mi decisión. Mi madre dijo con dulzura, «Hija, no pasa nada por divorciarse. Lo importante es que estés tranquila. Hay muchos hombres buenos en el mundo. No dejes que un sinvergüenza ate tu vida». Sonreí y respondí, «Ni siquiera tengo tiempo para pensar en otras personas. Ahora quiero centrarme en levantar la empresa y traer a Clara para criarla. No puedo dejarla con mis tíos para siempre». Mi madre me dio una palmadita en el hombro. «Sí, pobrecita, con 2 años y siempre en casa de sus tíos. Cuando te instales, tráela. Te ayudaremos». Esa tarde, conduje hasta la casa de mi tío, donde estaba mi hija. Al abrazar a Clara, se me llenaron los ojos de lágrimas. Sentí la libertad de no estar más atada a ese hombre, y al tener a mi hija en brazos, extrañamente, mi corazón se sintió cálido. Clara, que aún no sabía nada, sonreía radiante y apoyaba su cara en mi cuello. Le susurré, «Mi amor, mamá no dejará que nadie te vuelva a hacer daño». Después de despedirme de mis tíos, llevé a Clara a mi nuevo apartamento. La pequeña y acogedora habitación estaba decorada con una alfombra rosa y muñecas. Todo era sencillo, pero acogedor. Ver a la niña caminar dando tumbos y balbucear me hizo sentir como si hubiera pasado una nueva página en mi vida, y mi corazón se sintió ligero. Los días siguientes estuve increíblemente ocupada con el trabajo en el Grupo Sol. Después de recuperar los fondos de la sucursal que había dirigido Javier, los informes financieros mostraron una pérdida considerable. Afortunadamente, mi padre lo había previsto y había conservado la mayoría de las acciones, por lo que la empresa no sufrió un gran golpe. Convoqué una junta de accionistas de emergencia y presenté un plan de reestructuración. Todos me miraban con respeto, quizás porque veían que, a pesar de haber salido de un matrimonio fraudulento, me mantenía firme. Durante la reunión, alguien dijo en voz baja, «La directora Vargas tiene un gran temple. Confiamos plenamente en usted». Asentí, «Gracias». Al terminar el trabajo y volver a mi despacho, suspiré en silencio. Al menos, la tormenta familiar no me había derribado. Al contrario, me había hecho más decidida. Sonó el teléfono. Era la secretaria, informando que el equipo de seguridad había detenido a Javier Morales en el vestíbulo. «¿Quiere ver a la directora?». Fruncí el ceño. Pensé que se había rendido, pero volvía a aparecer. No tenía intención de enfrentarme a él, pero sentía curiosidad por saber qué tramaba. Dije con frialdad, «Que suba». Unos minutos después, la puerta se abrió y él entró. Su aspecto era descuidado y su rostro demacrado. Javier respiró hondo, con lágrimas en los ojos. «Elena, me equivoqué. Ahora me doy cuenta de que lo he perdido todo.
Tú y nuestra hija ya no estáis a mi lado. Me crucé de brazos. Deberías saber que estamos divorciados. No esperes compasión. Él suplicó. Pero quiero ver a Clara. Déjame ver a la niña. Sonreí con desdén. ¿Desde cuándo te preocupas por ella? Con el apoyo de tu madre incluso la despreciaste por ser niña. Se quedó sin palabras y bajó la cabeza. Su voz era ronca. Fue mi culpa. Por favor, dame una oportunidad. Ahora no tengo nada. Solo quiero compensar a mi hija. Al ver su aspecto desmoronado, dije con frialdad, parece que lo has olvidado, pero esa niña tampoco necesita un padre como tú, especialmente un padre que se fue detrás de otra mujer en busca de un hijo varón. Javier se agarró a una silla y se tambaleó. Pude adivinar que su vida había llegado a un callejón sin salida. Sofía se había ido, y el niño no era suyo. Sus padres ya no eran un apoyo. Se tambaleó y suplicó. Préstame algo de dinero. Me iré de Madrid y empezaré de nuevo. Prometo no volver a molestarte. Solté una risa fría. Al final, venía a mendigar dinero. Era realmente patético. Él, que antes se jactaba de que gestionaría la empresa, ahora mendigaba unos pocos euros para huir. Negué con la cabeza. No. No soy un banco. Vete y no vuelvas. Miró aturdido el despacho y luego salió tambaleándose como un borracho. Me levanté y descorrí las cortinas. Lo vi salir tambaleándose por la puerta principal de la empresa. Su espalda estaba encorvada. Hace poco, todos lo admiraban como director general y actuaba con arrogancia, pero ahora estaba en la ruina, sin nada. Cuando una persona es demasiado codiciosa, al final lo pierde todo. Volví a mi escritorio. Sentí que todo estaba llegando a su fin. Un día, mientras echaba una siesta, el timbre me despertó. Abrí la puerta y vi a Sofía con un niño en brazos. Tenía el rostro agotado. En cuanto me vio, rompió a llorar. Elena, estoy desesperada. Javier me pegó. Dice que este niño no es suyo. No tengo a dónde ir. La interrumpí. Un momento. ¿Has olvidado que me engañaste? Ella temblaba y se dejó caer al suelo. Fue mi culpa. Pensé que Javier era rico, pero resulta que solo me utilizó y me llenó de promesas vacías. Ahora, el niño y yo no tenemos a dónde ir, ni a quién recurrir. Al escucharla, no sentí ni una pizca de compasión. En realidad, ella también era digna de lástima, pero había elegido el camino de destruir la familia de otra persona. Apreté los labios. Te has equivocado de lugar. No tengo ninguna responsabilidad de acoger a la persona que se metió en mi matrimonio. Sofía, abrazando a su hijo, lloraba desconsoladamente. Por favor, no nos eche. Cerré los ojos. Vete de aquí, o llamaré a seguridad. Al ver que hablaba en serio, se levantó lentamente, abrazó a su hijo y se dio la vuelta, llorando miserablemente. Mantuve una mirada gélida. Quien siembra, recoge. Después, oí rumores de que Sofía había vuelto a su pueblo con el niño. Mis ex-suegros no la aceptaron, y Javier la odiaba por haberlo engañado. Se habían convertido en enemigos. Ya no me alegraba ni me interesaba su historia. El divorcio entre Javier y yo se hizo legalmente efectivo. La villa se vendió sin problemas y el dinero se invirtió en un proyecto. Me instalé por completo en mi nuevo apartamento, criando a mi hija y llevando una vida estable. A veces, mis padres me visitaban o me invitaban a comer. La vida era extrañamente tranquila. Una tarde, después del trabajo, recogí a Clara del jardín de infancia y fuimos a un parque cercano. Mientras la niña corría y jugaba feliz, yo me senté en un banco a observarla. De repente, recordé la época en que vivía con mis suegros. Cada mañana me levantaba temprano para atender a mi suegra, cargaba con el trabajo de la empresa y por la noche soportaba palabras indiferentes. Y sin embargo, confundía eso con la felicidad. Ahora que lo pensaba, era realmente estúpido. Afortunadamente, pude despertar antes de derrumbarme por completo. Por la noche, cuando la niña dormía, me sentaba en el escritorio y organizaba los papeles de la empresa. Al ver la curva ascendente del informe de beneficios de este mes, me sentí orgullosa. Perder un matrimonio no era el fin del mundo. Tenía a mi familia, a mis amigos y mi propia carrera. Mi corazón estaba roto, pero mis dos pies seguían avanzando. Esa era la forma que había elegido. Así, el tiempo pasó en silencio y todo se fue estabilizando. A veces, oía noticias sobre Javier, pero solo las leía por encima y las olvidaba. Decían que trabajaba de vez en cuando para sobrevivir. No me sorprendió. Una vez, en una fiesta con un cliente, coincidí en la misma mesa con un joven director. Se me acercó y me ofreció una copa. Directora Vargas, he oído hablar mucho de usted. Es un honor conocerla hoy. Era un hombre llamado Alejandro Vega.
Sonreí por cortesía, pero no fui demasiado efusiva. Quizás mi matrimonio anterior me había vuelto cautelosa. Después de unas pocas palabras, se mostró muy impresionado y dijo que quería una colaboración más profunda. Respondí ligeramente. Sí, estamos iniciando un nuevo proyecto en nuestra empresa. Si está interesado, podemos discutirlo cuando quiera. Al final de la fiesta me invitó a tomar un café a solas. Asentí por cortesía. Me acompañó hasta el aparcamiento y sonrió cálidamente. Espero poder hablar más con usted algún día, directora. Sin decir nada, hice un pequeño gesto de asentimiento y subí al coche. Me dije a mí misma que no debía precipitarme. El tiempo lo cura todo. Ahora no quería ningún tipo de atadura. De vuelta a casa, vi a mi hija dormir profundamente y le di un beso en la frente. Si antes hubiera aguantado y seguido viviendo así, seguiría sufriendo bajo el caparazón de un matrimonio falso. Pero ahora podía vivir libremente, por mí y por mi hija. Muchas mujeres en el mundo deberían saber que un matrimonio infeliz no merece la pena ser soportado. La verdadera felicidad reside en el corazón de una misma, y llega cuando se tiene el valor de desechar lo que es perjudicial. Con este pensamiento, sonreí para mis adentros. La vida es larga y los años oscuros han pasado. Delante de mí se abría un cielo brillante. Como si me consolara a mí misma, susurré en silencio. La elección fue equivocada, pero a partir de ahora, todo será diferente. Regresé oficialmente al Grupo Sol y empecé nuevos proyectos. Mi vida ahora giraba en torno al trabajo y a mi hija. Cada mañana me levantaba en mi pequeño pero cálido apartamento, preparaba un desayuno sencillo, llevaba a Clara al jardín de infancia y me apresuraba a ir a la empresa. A última hora de la tarde, recogía a la niña, cenábamos juntas, jugábamos, le enseñaba canciones y le leía cuentos. La apretada agenda, curiosamente, me relajaba. Al menos, no tenía que volver a casa por la noche y ver caras hipócritas o estresarme por mis suegros. Un día, mi madre llamó para preguntar cómo estábamos. Sonreí y respondí. Estamos bien. Es más cómodo así de sencillo. Los fines de semana viene una asistenta por horas a limpiar, así que no es pesado. Mi madre se tranquilizó y me aconsejó que me lo tomara con calma y no me esforzara demasiado. Al colgar, sonreí. Aunque había fracasado una vez, ahora me sentía mucho más tranquila que cuando vivía con mis suegros. A veces dejar ir un matrimonio equivocado es la mejor manera de protegerse a una misma. En la empresa, la situación se fue estabilizando poco a poco después del escándalo con mi exmarido. Los accionistas dejaron de cuchichear y reconocieron que tenía la capacidad suficiente para dirigir la empresa. El proyecto de las afueras de la Comunidad de Madrid también avanzaba sin problemas, y la noticia más feliz fue la firma de un contrato con un socio extranjero, que prometía enormes beneficios. Tuve que encargarme personalmente de las negociaciones debido al idioma y a las complejas condiciones del contrato. Al pensar que Javier, con su pésimo nivel de idiomas, había intentado meterse en este asunto, me sentí aliviada de no haberle dado esa autoridad. Si lo hubiera hecho, la empresa probablemente se habría arruinado. Una noche, justo después de una reunión tardía, recibí una notificación de mensaje. Era de Alejandro Vega, el joven socio que había conocido en la fiesta. Directora Vargas, disculpe si la molesto. ¿Ha cenado ya? Le he enviado los documentos de preparación del proyecto. Por favor, revíselos cuando tenga tiempo. Junto con el mensaje, había fotos de varios documentos con el sello de su empresa. Respondí muy brevemente. De acuerdo, los leeré. Gracias. Y dejé el móvil, sin intención de continuar la conversación. Alejandro Vega me parecía una persona bastante activa y atenta. Últimamente, se había puesto en contacto conmigo de forma proactiva, diciendo que quería discutir una colaboración más profunda con el Grupo Sol. Su forma de hablar era siempre educada y nunca sacaba a relucir temas personales. Sin embargo, a veces sentía un interés especial en su mirada. Sabiendo esto, me volví aún más cautelosa. Después del divorcio, ya no me dejaba llevar por fantasías. En su lugar, la prudencia se había apoderado de mí. Solo quería centrarme en el trabajo, criar a mi hija y vivir en paz. A la mañana siguiente, mientras revisaba los documentos, mi asistente llamó a la puerta y entró para susurrar. Directora, el señor Morales ha vuelto a venir y está en el vestíbulo. Me sorprendió. Pensé que se había rendido, pero volvía a aparecer. Estaba harta. Dígale que no estoy y no le deje subir. La asistente asintió y salió. Seguramente venía a mendigar dinero de nuevo. El hombre que antes parecía inofensivo ahora solo me parecía patético. Poco después, la asistente informó que seguía causando problemas fuera y poniendo en aprietos a los guardias de seguridad. Cansada, bajé para echarlo de una vez por todas.
Al llegar al vestíbulo, lo vi sentado en una silla con el rostro abatido. En cuanto me vio, se levantó apresuradamente y tartamudeó. Elena, un minuto, solo un minuto para hablar. Me crucé de brazos y le dije que hablara rápido. Bajó la voz. Estoy lleno de deudas. Nadie me da trabajo. Soy un parado. ¿Podrías conseguirme un trabajo o prestarme un poco de capital? Al fin y al cabo éramos un matrimonio. No podía creerlo. ¿Tienes la cara de decir eso? Ahora que estamos divorciados, no te daré ni un céntimo. Si sigues montando un escándalo, llamaré a la policía. Intentó replicar, pero ante mi mirada decidida, bajó la cabeza y salió tambaleándose del vestíbulo. Los guardias de seguridad lo miraron y negaron con la cabeza. Respiré hondo para calmarme y volví al ascensor. Después de ese día, no volvió a aparecer por la empresa. Esa misma tarde, recogí a Clara del jardín de infancia. La niña corrió hacia mí, me abrazó con fuerza y empezó a parlotear, y mi corazón se ablandó. Antes, temía que fuera difícil criar a una niña sola. Pero ahora que había escapado de la jaula de un matrimonio sin salida, criar a una niña sola no era tan aterrador. Llevé a la niña a una heladería y le compré un helado de fresa. Verla reír con el helado manchándole la boca me hizo sentir una felicidad sencilla. En ese momento recibí un mensaje de Alejandro. Directora Vargas, ¿tendría tiempo para vernos? Tengo una idea que me gustaría discutir sobre la expansión del proyecto. Dudé, pero el trabajo era lo primero. ¿De acuerdo? Nos vemos a las 8 de la tarde. Le enviaré la dirección de la cafetería. Después del trabajo, volví a casa, le pedí a la asistenta que cuidara de Clara un momento y conduje hasta el lugar de la cita. Esa noche, cuando me senté frente a Alejandro, al principio pensé que era puramente por trabajo. Desplegó los documentos y habló de forma convincente, pero después de 30 minutos, su mirada no se apartaba de mi rostro. A veces se detenía y vacilaba. Me di cuenta de que tenía otras intenciones, y no me equivocaba. Después de hablar del proyecto, me miró profundamente a los ojos y dijo: Directora Vargas, la verdad es que siento un profundo respeto por su carisma y su capacidad. Sé que se ha divorciado. No pretendo ser impertinente, pero si alguna vez necesita a alguien a su lado, quería decirle que puedo esperar. Su confesión me sorprendió y mi corazón latió un poco más rápido. Pero recuperé la compostura de inmediato y respondí: Gracias. Pero ahora mismo no quiero abrir mi corazón. Creo que podemos seguir siendo buenos socios comerciales. Alejandro mostró una expresión de tristeza por un momento, pero no insistió. Sonrió ligeramente. Entendido. Respeto su decisión. Si algún día necesita a alguien que la escuche, siempre estaré disponible. Dicho esto, pagó la cuenta cortésmente y me acompañó hasta el coche. De vuelta, suspiré. Un hombre tan competente y atento como él podría haber sido un buen apoyo si yo aún pudiera confiar. Pero con las viejas heridas aún sin cicatrizar, no podía entregar mis sentimientos a la ligera. Puse las manos en el volante y me prometí: necesito más tiempo. Quizás viva así toda mi vida cuidando solo de mi hija y de la empresa. ¿Se vuelve una mujer tan cautelosa después de un fracaso amoroso? Unos días después, la empresa organizó un evento de lanzamiento de un nuevo producto. El evento se celebró en un gran hotel y asistieron muchos invitados, incluida la prensa. Subí al escenario y presenté la estrategia de negocio. Me sentía segura de mí misma. En el momento en que sonreí, los flashes se dispararon. Y de repente vi la figura de una persona mezclada entre la multitud. Sentí que el corazón se me paraba. Era Javier. Llevaba una copa de vino en la mano y me miraba fijamente, con los ojos llenos de celos. Respiré hondo y continué la presentación sin inmutarme. Al terminar la presentación y entrar en el backstage, un guardia de seguridad se acercó preocupado. Directora Vargas, ese hombre ha entrado sin autorización. ¿Lo echamos? Asentí. Sí. Díganle discretamente que no está en la lista de invitados, sin hacer un escándalo. Pocos minutos después, hubo un alboroto fuera. Era Javier, que había sido expulsado después de armar un escándalo. No sabía si había venido a avergonzarme o si tramaba algo, pero ya no me importaba. El evento fue un éxito y los socios extranjeros quedaron muy impresionados. Cuando me disponía a marcharme, Alejandro se acercó y me entregó un ramo de flores. Sonrió y dijo: Directora Vargas, su presentación fue realmente convincente. Su confianza fue impresionante. Le di las gracias y miré de reojo a la multitud que aún quedaba. Si me veían demasiado cerca de él, la gente empezaría a cuchichear, así que me aparté discretamente hacia un lado del escenario. Antes de irme, Alejandro dijo en voz baja: Espero que este proyecto conjunto se desarrolle sin problemas.
Si necesita cualquier cosa, no dude en contactarme. Su mirada sincera me reconfortó. De vuelta, sonó el teléfono. Era mi madre. Hija, ¿estás muy ocupada con el trabajo últimamente? ¿Cuándo vas a traer a Clara a vernos? Sus abuelos la echan de menos. Respondí que iría el fin de semana. Aunque el tiempo pasaba, seguía absorta en el trabajo, sin prestar casi atención a mi vida personal. Mi madre seguía preocupada por si me sentía sola, y me aconsejaba que abriera mi corazón, que no todos los hombres eran como el sinvergüenza con el que me había topado. Cada vez que lo hacía, sonreía y cambiaba de tema. Las heridas del corazón aún necesitaban tiempo, pero al menos ya no estaba llena de rencor como justo después del divorcio. El pasado era solo una lección. Aún así, al recordar las acciones de Javier, sentía un escalofrío. ¿Cómo pude haberme equivocado tanto con esa persona? Una tarde, mientras llevaba a Clara al parque, me encontré por casualidad con mi ex-suegra, Isabel. Iba con una conocida, llevando una cesta de la compra. Al verme, se sorprendió. Clara, que apenas la había visto en los últimos 2 años, no reconoció a su abuela. Isabel se detuvo. Su expresión era compleja. Mantuve a la niña pegada a mí, esperando a ver qué decía. Finalmente, se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Pude oírla decir vagamente a su acompañante: «Vámonos. No tengo nada que decir». No me sorprendió. Probablemente sentía vergüenza o seguía resentida porque había dejado a su hijo en la calle. Extrañamente me sentí ligera. Le lancé un saludo al aire. «Hola». No respondió y se marchó. Clara preguntó: «Mamá, ¿quién era?». Le acaricié la cabeza y respondí en voz baja: «Solo una persona que conocía de antes». Probablemente ese fue el último momento en que me encontré con mi ex-suegra. Mi mundo se fue tranquilizando. Las mañanas y las tardes eran para la empresa, las noches para mi hija. A veces, Alejandro me invitaba a un café para hablar de trabajo. Él respetaba mi distancia y nunca me presionaba. Un día, sonrió amablemente y dijo: «Creo que el tiempo lo arreglará todo. Estoy dispuesto a esperar, no importa cuánto tiempo lleve». Al oír eso, mi corazón se conmovió ligeramente, pero sonreí y cambié de tema. No era que rechazara el amor. Simplemente aún no podía confiar en nadie, y temía cometer el mismo error. Pero me di cuenta de que ya no era tan dura como una piedra. Al hablar con Alejandro sentía una seguridad que no tenía con la actitud calculadora de Javier. Su seriedad me emocionaba un poco, pero me prometí no precipitarme, no volver a ser ciega. Las viejas heridas aún no estaban del todo curadas, pero en el fondo pensaba que quizás algún día podría darme otra oportunidad, si esa persona lo merecía. Después de acostar a mi hija Clara, me senté en el balcón a tomar un té. La brisa nocturna soplaba fresca, con un ligero aroma a hierba. Recordé el momento del divorcio, pensé que mi vida se había derrumbado, pero ahora me sentía extrañamente en paz. ¿Será que así es cuando una mujer recupera su libertad y se convierte en dueña de su vida? Tomé un sorbo de té, sonreí y me pregunté para mis adentros: no sé cómo será mi mañana, pero por ahora, estar bien es suficiente. Me levanté en silencio, cerré la puerta y volví a la habitación donde dormía mi adorable hija. Después de estabilizar la empresa, comencé a impulsar un proyecto para expandir el negocio a ciudades cercanas. Este proyecto requería frecuentes viajes de negocios, y tenía que ausentarme de casa durante varios días. No podía llevar a la niña, así que tenía que dejarla al cuidado de alguien. La gente de la empresa se preocupaba de que me estuviera esforzando demasiado, pero yo respondía: estoy bien. Lo importante es aprovechar esta gran oportunidad. El día de la firma del contrato, invité a Alejandro junto con los principales accionistas del Grupo Sol. Su empresa participaba en el sector de suministro de equipos. El evento se celebró en un lujoso restaurante en las afueras. Al ver el contrato de varios millones de euros, sentí orgullo. Después de la firma, brindamos bajo una cálida iluminación. Todos estaban contentos. Probé un poco de vino, giré la cabeza y me encontré con la cálida mirada de Alejandro. Sonrió en silencio, pero su sonrisa estaba llena de respeto. Respondí con un ligero asentimiento. En ese momento, una oleada de alegría me hizo olvidar todo el dolor del pasado. Quería disfrutar de la felicidad pura. Al final de la fiesta, algunos socios extranjeros propusieron ir a un bar para una segunda ronda, pero me excusé diciendo que tenía un asunto urgente en casa. Alejandro también se levantó, diciendo que tenía que llevarme de vuelta a la ciudad. Cuando nos quedamos a solas, propuso: paremos un momento en un café de la carretera. Como la niña estaba con mi madre y esa noche tenía tiempo libre, acepté.
El café estaba en medio de un jardín de flores, con luces parpadeantes. Me senté junto a la ventana. Alejandro preguntó en voz baja. Directora Vargas, ¿no está cansada? Ha estado ocupada todo el día. Negué con la cabeza. Un poco. Estoy acostumbrada. Antes aguantaba el doble de trabajo. Él asintió y dijo seriamente. Me doy cuenta de que una mujer se vuelve infinitamente fuerte cuando es independiente. Sonreí. Así es. Lo importante es no dejar tu felicidad en manos de otros. Alejandro se quedó pensativo. Luego cogió su taza y dijo en voz baja. Solo espero que no esté tan a la defensiva conmigo. No soy Javier. Deseo sinceramente caminar el próximo trecho a su lado. Su confesión me conmovió, pero mantuve una sonrisa serena. Me recliné en el respaldo, miré hacia afuera y dije lentamente, una mujer herida no solo teme que la nueva persona sea igual que la anterior, sino que también teme volver a equivocarse. ¿Quién sabe? Mostró una expresión triste por un momento y luego dijo, lo entiendo, pero no se preocupe, no la presionaré. Le demostraré con hechos que soy diferente. Cambió de tema y habló de trabajo y de bromas. El ambiente volvió a ser relajado. Poco después, salimos juntos del café y nos dirigimos a la ciudad. En el camino, siguió preocupándose por mi salud, pero no volvió a sacar temas personales. Su actitud me tranquilizó y sentí como si una nueva confianza brotara en mi corazón helado. Llegué a casa casi a las 10. Me duché, me metí en la cama y abracé a Clara, que dormía profundamente. En la habitación de al lado, mi madre dormía plácidamente. Bajo las sábanas, pensé en Alejandro, en la empresa y en todo el camino que había recorrido en el último año. Todo, desde la traición y el divorcio hasta volver a levantarme, pasó como una película. Un nuevo mundo se abría lentamente. No sería del todo llano, pero era suficiente para albergar esperanzas. Di un beso suave en la frente de la niña y susurré, mi amor, mamá no volverá a tomar una decisión equivocada. Unos días después, mientras todo iba sobre ruedas, el equipo de auditoría contable me informó urgentemente de que se habían encontrado irregularidades en los libros de la época en que Javier dirigía la sucursal. Convoqué una reunión de inmediato para considerar si lo demandábamos por malversación. Ahora no tenía nada, pero no podía dejar pasar las pérdidas que había causado a la empresa. La secretaria dijo, el importe de las transacciones ficticias en la sucursal es considerable. Si lo demandamos, le será difícil eludirlo. Dudé. Al principio pensaba dejarlo pasar, pero un hombre como él solo se aprovechaba. Para advertir a otros, tenía que ser firme. Finalmente, asentí y ordené que prepararan los documentos. Presentémoslos ante el tribunal. Cuando la noticia se extendió, mis ex-suegros entraron en pánico. Corrieron por todas partes en busca de dinero, e incluso contactaron a mis padres para pedir un acuerdo, pero me negué. En menos de una semana, la demanda fue admitida a trámite. Javier me llamó una vez más para pedir perdón, prometiendo arreglarlo todo, pero no acepté. Cuando estaba tranquilo, me apuñaló por la espalda. Ahora, solo hacía lo correcto según la ley. Decían que intentó esconderse para evitar la citación, pero finalmente fue arrestado por la policía. Los periódicos publicaron, exmarido del CEO del Grupo Sol, detenido por fraude financiero. Lo leí por encima, sin inmutarme. Probablemente ese era el final de un hombre codicioso y traidor. El tiempo pasó rápidamente. La empresa entró en una nueva órbita y obtuvo grandes beneficios. Clara iba al jardín de infancia y se había vuelto bastante fuerte. La vida transcurría así de tranquila. Alejandro seguía apareciendo, preguntando constantemente por mi estado y discutiendo sobre el trabajo. A veces me invitaba a comer, y yo ya no actuaba tan a la defensiva. Una vez, propuso, ¿qué tal si este domingo la directora y su hija van al parque acuático? Yo también quiero llevar a mi sobrino. Podríamos divertirnos cada uno por su lado. Sonreí y dije, sí, suena bien. Ese día, llevé a Clara y él a su sobrino. Los dos niños jugaron emocionados, y nosotros los observábamos desde cerca, charlando de vez en cuando. Cualquiera que nos viera habría pensado que éramos una familia. Me sentí un poco desconcertada por un momento, pero ignoré esa cálida sensación. Hacía mucho tiempo que no sentía algo así. Por la noche, de vuelta, Clara parloteaba, «Mamá, el tío Alejandro es súper majo. Me compró un helado y jugó conmigo. Vamos otra vez». Al oírla me reí. Parece que a la niña también le gustaba. En ese momento recibí un mensaje de la madre de Alejandro. Si tienes tiempo, ven a comer a casa un día. Mi hijo me ha hablado de la directora por negocios, y me gustaría conocerla mejor. Me quedé helada por un momento. ¿Alejandro ya había organizado un encuentro con sus padres?
¿No era demasiado pronto? Dudé y respondí, lo siento, pero todavía me siento un poco incómoda. Al día siguiente se lo dije sinceramente a Alejandro. Él solo sonrió. Lo entiendo. Mi madre es un poco impaciente. No pasa nada. Vamos despacio. No tengo prisa. Su actitud comprensiva me hizo pensar aún mejor de él, pero seguí manteniendo las distancias. Alguien me preguntó, «Directora, el señor Vega la trata tan bien. ¿Por qué no le da una oportunidad?» Yo solo sonreía. Todavía no estoy preparada. Necesito estar segura para avanzar. No quiero que mi hija sufra por una elección precipitada mía. El tiempo pasó como el agua. Alejandro seguía esperando pacientemente, y yo seguía trabajando y cuidando de mi hija, sin sentirme ya insegura. Una vez que una mujer se levanta, puede volver a considerar el amor. Pero tiene que ser muy cuidadosa. Por la noche, sentada sola frente al espejo, vi mi rostro mucho más vivo que hace un año. Mis ojos brillaban con confianza. Mi matrimonio anterior ya era solo el pasado. Lo mejor que había obtenido era mi hija y aprender a valorarme a mí misma. Todo el mundo merece ser feliz, ya sea encontrando a la persona adecuada o conquistando la felicidad por una misma. En ese momento sonó el móvil. Era un mensaje de Alejandro. «Directora, ¿no está cansada? Descanse pronto». Respondí. «Estoy bien. Gracias. Buenas noches». Pulsé el botón de enviar y sonreí. Mi mirada se suavizó. Su calidez se había infiltrado en mi corazón sin darme cuenta, derribando mis defensas. Mi hija dormía plácidamente en su habitación. Salí al balcón y sentí la pacífica brisa nocturna. Pensé en el mañana, en el camino que tenía por delante. Quizás, si una persona es lo suficientemente valiente, se abren nuevas puertas. Cuando llegue ese momento, estaré preparada, sin estar ya atada a los errores. Pero esta noche no me apresuraría. Todo despacio, como las heridas que cicatrizan lentamente. Respiré hondo, cerré la puerta y volví en silencio a la cama. Me prometí dejar que todo fluyera de forma natural. Convivir plenamente el presente era suficiente. Después de un periodo de dolor, el Grupo Sol alcanzó su apogeo con 2 grandes proyectos simultáneos en 2 ciudades. El volumen de trabajo se acumuló y tuve que desplazarme con frecuencia para supervisar. A pesar de la apretada agenda, siempre prioricé a mi hija. Y cuando no podía volver a casa, hacíamos videollamadas diarias. Mis padres al principio se preocupaban de que me estuviera esforzando demasiado, pero al ver mi determinación me apoyaron incondicionalmente. Una tarde, una tormenta repentina cayó sobre Madrid. Estaba sentada en la oficina, escuchando el sonido de la lluvia contra la ventana. La secretaria me trajo un café e informó. «El equipo del director Vega vendrá hoy a presentar el informe de progreso. ¿Hay alguna reunión adicional que programar?» Asentí y le pedí que programara la reunión para la última hora. Tenía que revisar los planos primero. En mi mente apareció su rostro sereno, y me sentí tranquila. Antes de terminar de ver los documentos, la luz del móvil parpadeó. Era el número del jefe de obra. Su voz era apremiante. «Directora, ha habido un accidente laboral en la obra. Un trabajador se ha caído de un andamio y ha sido trasladado a urgencias. El seguro ya está avisado, pero la constructora exige reunirse cara a cara con el promotor». Al oír eso, mi corazón dio un vuelco. Si no gestionaba bien este accidente, la credibilidad de la empresa podría verse seriamente afectada. Respiré hondo y me levanté de inmediato. «De acuerdo, voy para allá». Durante toda la tarde, el equipo de gestión de la obra y yo estuvimos en el hospital, reuniéndonos con la familia de la víctima y resolviendo los trámites. Al salir del hospital, vi a Alejandro esperando bajo el alero con un paraguas. En cuanto me vio, se acercó apresuradamente. «He oído lo del accidente y he venido por si tenía algún problema». Una parte de su traje estaba mojada por la lluvia, lo que delataba su preocupación. Apreté los documentos y asentí levemente. «Sí, ha habido un problema, pero creo que se resolverá bien. El paciente está fuera de peligro». Él suspiró aliviado y me guió hasta su coche. Abrió la puerta y dijo, «Suba, la llevo». Sentada en el coche, sentí el cuerpo agarrotado por el cansancio. Él encendió la calefacción con cuidado y mientras conducía preguntó, «¿Cuál es la situación concreta?» Me recliné y dije con voz ronca, «La aseguradora se hará cargo, y la constructora no elude su responsabilidad, pero la familia de la víctima es numerosa, y quería que el máximo responsable diera la cara». «Lo entiendo». Él inclinó ligeramente la cabeza y respondió, «Ha hecho bien. Nadie quiere que ocurran estas cosas, pero a veces es difícil evitar los riesgos». En cada una de sus cálidas palabras sentí una preocupación sincera. De vuelta, paró el coche,
y compró algo de comida para llevar. Al llegar a la empresa, dije con firmeza, gracias. A partir de aquí me las arreglo yo. Él dudó y dijo, llueve mucho, es peligroso. La llevo a casa. Antes de que pudiera responder, recibí una llamada urgente de mi madre. Hija, Clara tiene fiebre alta y ha vomitado mucho. La he traído a pediatría. Al oír eso, me quedé helada. Mi corazón latía desbocado. Inmediatamente miré a Alejandro y dije con una mezcla de preocupación y pánico, mi hija está enferma. Tengo que ir al hospital ahora mismo. Sin decir nada, condujo hacia el hospital pediátrico. Corrimos hacia el pabellón de pediatría. Mi madre estaba consolando a Clara. La cara de la niña estaba enrojecida y su respiración era agitada. Aterrada, la abracé y la llamé en voz baja. Pequeña, mamá está aquí. La niña abrió los ojos cansados y me miró. No lloraba, solo hipaba. El médico dijo que era una faringitis aguda y que necesitaba suero. Me quedé junto a la cama, con el corazón roto. Nunca había estado tan enferma. Seguramente se había resfriado por la lluvia y el frío de hoy. Mientras tanto, Alejandro se quedó en silencio junto a la puerta, trajo un vaso de agua tibia y se lo dio a mi madre. Mi madre lo miró en silencio, pero no con extrañeza. Esa noche cuidé a la niña en el hospital. Alejandro preguntó en voz baja, ¿quiere que me quede aquí? Negué con la cabeza. Gracias, pero estoy bien. Es tarde, vaya a descansar. Mañana también tiene una reunión. Clara estará bien. Mi madre me ayudará. Él dudó un momento. Luego me cogió la mano suavemente y me dio una palmadita. Entonces, descanse aunque sea un poco. Si necesita algo, llámeme. Dicho esto, se dio la vuelta. Cuando su figura desapareció por el pasillo, envolví en silencio mi mano, que aún sentía el calor de su contacto. Pasó la noche, y después del suero, la fiebre de Clara bajó. Estaba agotada, pero suspiré aliviada. A la mañana siguiente, la niña estaba más animada y quería irse a casa. El médico dijo que había que observarla un día más. Mientras yo hacía los trámites, mi madre se sentó junto a la cama y le frotó la espalda. Me miró y dijo en voz baja, el joven que te trajo anoche parece educado y fiable. En mi opinión, es un buen partido. Mi corazón latió un poco más rápido. Mi madre se había fijado en él y trataba de emparejarnos. No respondí, solo sonreí y cambié de tema. Pero en el fondo, sabía que la presencia de Alejandro, que había aparecido en mi momento más difícil, me había conmovido. Cuando Clara comió un poco de puré, me senté junto a la ventana del hospital y serví agua. Antes de beber, sonó el teléfono. Era la secretaria. Directora, ha surgido un problema con el proyecto de las afueras. El proveedor de materiales ha dicho de repente que va a romper el contrato. Apreté el vaso y dije, quédese en la empresa y póngame en contacto con el jefe de obra de inmediato. Intentaré ir lo antes posible. Al colgar me sentí abrumada. Justo en ese momento, Alejandro apareció con una tartera caliente. Al ver mi cara de preocupación, preguntó amablemente, ¿pasa algo? Se lo expliqué brevemente. Él asintió. Entendido. Directora, ocúpese de su familia. Yo la ayudaré con el trabajo. También tenemos alguna relación con ese proveedor. Intentaré contactarlo y convencerlo. Levanté la cabeza, conmovida. Este hombre siempre me ayudaba en silencio, sin hacer ruido, sin pedir nada a cambio. Respondí suavemente, muchas gracias. Si pudiera hacer eso, sería genial. Le debo una. Él hizo un gesto con la mano y sonrió. ¿Deberme una? Si la directora está bien y Clara se recupera pronto, yo soy feliz. En ese momento, sentí que una calidez que disipaba la soledad que había sentido durante tanto tiempo se filtraba en lo más profundo de mi corazón. Se dio la vuelta y llamó rápidamente a su socio. Su voz era clara y confiada. Mirando su espalda, me pregunté si seguir evitándolo era lo correcto. Una leve sonrisa apareció en mis labios, pero me controlé. Mi prioridad en ese momento eran mi hija y la empresa. 2 días después, Clara se recuperó y le dieron el alta, y el proyecto de las afueras superó la crisis gracias a la ayuda de Alejandro. En la reunión de departamento, el jefe de obra dijo, afortunadamente, el director Vega negoció por nosotros y pudimos seguir recibiendo el suministro de materiales. Si no, habría sido un gran problema. Le dediqué una sonrisa de agradecimiento. Él asintió levemente, y en sus ojos había algo de emoción. Al salir del despacho, me detuve deliberadamente un momento. Director Vega, ¿tiene tiempo esta noche? Quería invitarlo a cenar. Se sorprendió un momento, pero luego sonrió y dijo, con mucho gusto. Esa noche también llevé a Clara a un restaurante familiar. Sentados a la mesa,
Alejandro eligió hábilmente los platos que le gustaban a la niña y la entretuvo. Verlo enseñarle a coger la cuchara y jugar a contar números me emocionó hasta el punto de que se me hizo un nudo en la garganta. La niña, de forma natural, lo llamaba tío Alejandro y parloteaba y reía. Yo los observaba en silencio, sintiendo la cálida conexión entre ellos. Quizás para Clara, él era como un tío cercano. La cena transcurrió alegremente entre risas. Cuando intenté pagar, él me detuvo, pero yo dije con firmeza, no, yo he invitado, así que pago yo. Él sonrió, resignado. De acuerdo, como diga la directora. Al acompañarme al coche, cogió la mano de Clara y dijo en voz baja, el tío Alejandro tiene que irse de viaje 2 días. Sé buena y cuídate. Clara sacó la lengua, sonrió ampliamente y agitó la mano. Yo, de pie a su lado, me encontré con su mirada. Mi corazón, de repente, latió más despacio. Él dijo en voz baja, gracias por darme la oportunidad de estar a su lado. Sin esperar mi respuesta, se dirigió a su coche. Siguiendo sus pasos, abracé a Clara. Sentí vagamente que el camino por delante estaba cambiando lentamente. Esa noche, después de acostar a la niña, me senté en el salón y rememoré todos los acontecimientos recientes y el comportamiento amable de Alejandro. Por alguna razón, sentí que ya no debía actuar de forma tan rígida. No todas las heridas necesitan mucho tiempo para sanar. Si hay una persona que vale la pena, ¿por qué no abrir el corazón? Inconscientemente, cogí el móvil y comprobé sus mensajes. No había ninguno. Seguramente estaría ocupado preparando su viaje. Suspiré levemente y le envié un mensaje corto. Buen viaje. Avísame cuando vuelvas. Y apagué el móvil. La emoción, diferente a la de antes, no era desagradable. Un mes después, el proyecto de las afueras finalmente se puso en marcha, y todos los aspectos estaban bien controlados. El Grupo Sol comenzó a dejar una huella importante en el mercado. Muchos socios me valoraban mucho, y después de una reunión con la dirección, decidimos expandirnos añadiendo un sector de comercio electrónico para complementar el de la construcción. Todos estaban convencidos de que sería un nuevo salto. Al terminar la reunión y volver a casa, ver a Clara correr y jugar me iluminó el corazón como un rayo de sol. Ya no había pensamientos tristes sobre mi matrimonio anterior. De repente, la imagen de Alejandro apareció vívidamente en mi mente. Desde la cena juntos, se había ido de viaje lejos y aún no había regresado. No sabía qué esperaba, pero una parte de mi corazón se sentía un poco vacía. Estaba sumida en mis pensamientos cuando sonó el teléfono. No era Alejandro, sino mi abogado. El señor Javier Morales ha sido condenado a 3 años de prisión con suspensión de la pena por malversación de fondos, y también se le ha ordenado una compensación económica. El tribunal pregunta por la opinión de la directora. Me sorprendí. El litigio finalmente había concluido. Negué con la cabeza. No tengo ninguna opinión. Él se lo ha buscado. Al colgar me quedé en silencio. El hombre que una vez fue mi marido ahora era un delincuente. Al final, él y su familia pagaron las consecuencias. Y yo también encontré consuelo. No había rencor. Solo una leve tristeza por la elección equivocada del pasado. De todos modos, decidí guardar todo en el cajón de los recuerdos y no pensar más en ello. Después de dar de cenar a Clara, la llevé al parque infantil del complejo de apartamentos. A lo lejos, el timbre del móvil sonaba sin parar. Dejé a la niña un momento con mi madre y volví corriendo a casa para coger el teléfono. Inesperadamente, en la pantalla apareció el nombre de Alejandro. Mi corazón dio un vuelco. Al contestar, escuché su voz serena y cálida. Directora Vargas, acabo de llegar a Madrid. Le llamo como prometí. Por alguna razón, mis labios se curvaron en una sonrisa. Sí, bienvenida de vuelta. ¿Fue bien el viaje? Él se rió al otro lado de la línea. Sí, muy bien. He conseguido un nuevo contrato para la empresa. ¿Tiene tiempo mañana? Quería invitarla a usted y a la pequeña Clara a una excursión. Jugueteé con los pies, emocionada. Probablemente sí. Deje que mire mi agenda. A la mañana siguiente, Alejandro vino a recogernos en su coche. A diferencia de cuando trabajaba, hoy llevaba una camiseta informal y parecía mucho más joven. Clara, emocionada, saltó al coche. El destino era un paraje ecoturístico junto a un río, a 1 hora de la ciudad. Durante el trayecto, me senté en el asiento del copiloto, y él, mientras conducía, se giraba a menudo para hablar conmigo. Cuando Clara se durmió, dijo en voz baja: Los días que he estado fuera de Madrid, he pensado mucho en usted y en Clara. Mi corazón latió con fuerza, pero me esforcé por mantener la voz firme. Qué bien habla, si apenas nos vimos antes de que se fuera. Alejandro sonrió.
No sabe que un día sin verla me parece más largo que 24 horas. Al llegar, alquilamos una barca y recorrimos el río. La niña, emocionada, metía las manos en el agua, y Alejandro la sujetaba con cuidado. Yo me pegué a su lado, agarrando firmemente el chaleco salvavidas. El viento soplaba fresco en un ambiente de paz. En ese momento, se giró y me miró seriamente. Directora Vargas, deme una oportunidad. Entendí lo que quería decir y temblé ligeramente. Su mirada era muy seria. Una cálida ola recorrió mi interior. Lo había evitado muchas veces, pero esta vez no pude. Me pregunté a mí misma. ¿No es hora de olvidar el doloroso pasado y tomar la mano de alguien? Respiré hondo lentamente, lo miré a los ojos y sonreí levemente. Supongo que tendré que intentarlo. Con solo esas palabras, tendré que intentarlo. Alejandro estalló en una risa feliz. Clara, sin saber nada, agitaba las manos con inocencia. Puse mi mano sobre la suya, mostrando por primera vez mi intención de forma clara. Sentí como si toda la oscuridad se desvaneciera. Volvimos a la orilla, extendimos una manta bajo la sombra de un árbol y almorzamos ligeramente con Clara. Verlo pelar fruta pacientemente para la niña me emocionó hasta el punto de que se me hizo un nudo en la garganta. Quizás, finalmente, había encontrado a la persona con la que debía estar. Por la tarde, de vuelta a casa, Alejandro se quedó un rato jugando y luego se fue. Cuando nos quedamos solas, mi madre preguntó en tono de broma: ¿Va bien la cosa entre vosotros? Me sonrojé, pero no lo oculté. Por ahora, vamos a conocernos un poco más. No quiero ocultárselo a mamá. Mi madre sonrió ampliamente. Ese joven tiene muy buena pinta. Sal con él con tranquilidad. El apoyo de mi madre me tranquilizó. Por la noche, tumbada en la cama, abrazando a Clara, recordé las escenas felices del día. Realmente, no esperaba que llegara un día tan feliz con otro hombre. En ese momento, recibí un mensaje de Alejandro. ¿No está cansada? Mañana tiene que trabajar. Sonreí y respondí. Estoy bien. Mañana también hay que darlo todo. Descansa tú también pronto. Él envió un emoticono sonriente. Todo fluía como el agua, suave y cómodo. Los días siguientes en la empresa mantuvimos una relación de trabajo seria, pero cuando nuestras miradas se cruzaban me sonrojaba ligeramente. Los empleados también sospechaban algo, pero nadie se atrevía a preguntar. Por la noche venía a recogerme y cenábamos juntos. De vuelta a casa, aparcaba debajo del apartamento y me contaba anécdotas divertidas del día, haciéndome reír. Y no olvidaba decir buenas noches. Con su atención constante, sentí que tenía un hombro en el que apoyarme. Mi hija también se fue encariñando con el tío Alejandro, y a veces me pedía que saliéramos a jugar juntos. Poco a poco me di cuenta de que mi oscuro pasado ya no me oprimía ni me atormentaba. Dejé de pensar en las artimañas de mi ex-suegra y de culparme por mi estupidez pasada. Cualquiera puede cometer errores. Lo importante es levantarse y encontrar un futuro diferente. Mientras tanto, la situación de la empresa se mantenía estable y crecía sin grandes problemas. Pude tener más tiempo libre, y lo aprovechaba para llevar a Clara a las afueras o a visitar a sus abuelos. Cada vez que lo hacíamos, Alejandro nos llevaba en coche, nos ayudaba con las maletas y cuidaba de la niña. Mis padres, al verlo, no ocultaban su alegría, pero no me presionaban y respetaban mi ritmo. Disfruté de esta vida tranquila, sin definir apresuradamente el futuro. Un fin de semana por la noche, Alejandro nos invitó a cenar a su casa. Al principio dudé, pero finalmente acepté la invitación. Su madre nos recibió cálidamente, sin hacerme preguntas indiscretas ni ponerme en un compromiso. Clara jugó con su sobrino en el salón con los juguetes. Su madre, mientras preparaba la mesa, sonreía de vez en cuando y decía: «Mi hijo me ha dicho que la directora Vargas cocina muy bien. Tendré que aprender algún día». Respondí con algunas frases de cortesía, pero mi corazón se sentía cálido. Ojalá todo fuera así de bien. La cena transcurrió en un ambiente agradable. Alejandro me servía comida de vez en cuando, lo que me hacía sentir un poco tímida. Más tarde, cuando a Clara le entró sueño, nos llevó a casa. Sus ojos brillaban. Me recliné en el asiento, sintiéndome aliviada, como si hubiera encontrado un refugio. En el coche, me miró amablemente y dijo: «Directora Vargas, ¿está bien?». Yo respondí en tono de broma: «Sí, director de equipo Alejandro, conduzca con cuidado». Nos reímos juntos, disipando la tensión. El coche se detuvo debajo del apartamento. Cuando le dije adiós con la mano, de repente me cogió la mano y me miró profundamente. Espero que algún día me dé la oportunidad de llamarla por un nombre más cercano. No, directora Vargas. Mi corazón latía con fuerza. Reprimí la emoción y asentí levemente.
Lo pensaré. Y abrí la puerta, cogí a la niña y subí a casa. Esa noche, abrazando a la niña, estuve mucho tiempo aturdida. ¿Podría volver a amar? ¿Y por qué no? De repente, me reí. Los días felices esperaban a quienes tenían el valor de dejar atrás el pasado. A la mañana siguiente recibí un mensaje suyo. Estoy esperando abajo. He venido a llevaros a desayunar, a madre e hija. Sonreí, desperté a Clara y me vestí a toda prisa. Mi imagen en el espejo, con el pelo bien recogido y las mejillas sonrosadas, era diferente a la de la mujer marchita de antes. Sí, soy Elena Vargas. Puedo vivir bien y merezco un amor que valga la pena. Con ese pensamiento bajé con Clara. Al abrir la puerta, vi su rostro radiante esperándome. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Y supe que, al final del camino tormentoso, mi corazón estaba finalmente listo para caminar por una senda tranquila. Sin necesidad de grandes declaraciones, solo valorando en silencio la felicidad del presente. Eso era suficiente para calentar la vida de madre e hija. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.